Prepárense. Hoy queremos bailar. El ritmo nos llevará. Ahora todos a bailar. Enseñen a Estambul lo que es amor. Porque el amor está aquí. Sit down on it like chair. Sit down on it like chair. Girl, me say sit down on it like chair. Alright, 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 alright. Oye, buenas tardes, días, noches. Hey, un nuevo día, el poder del amor, haciendo de la suya. Seba, hoy día Un toca saludo muy especial para PA News o todos es y mañana. cada Aló. uno de ustedes, en especial para Seba, la hoy es cosita PA más News linda o de la es mañana. casa. Gracias. Rey, gracias. Y él pega un beso como que si ya Rey. echó no, Miguel, quítese. Hay que dejarla, que ella haga lo que le dé la gana. Un saludo muy especial para todos, en especial para Haga lo que le dé René. la gana. Uy, Qué lindo. qué lindo. Hey, Te dio Meli. calor, te dio calor. La buena, parcera. La buena, un saludo muy especial para todos. Tengo noticias frescas. Yo quiero saber, Meli, ¿por qué estás preparada con ese micrófono? ¿Qué nos trae? Hasta que hoy? se habla, Malisa, ¿Hay algún tipo Ya quiere de desatar. flash informativo acerca de ¡Qué PA calor! News? Un adelanto de la semana, cuéntanos. Primicia Hay del nuevo varias romance. noticias. Primicia del nuevo romance. Apenas es... ¿Qué día es hoy? Malisa Que alguien me está informe. a fuegote. Hoy Han es un pasado día a muchas fuegote, cosas, ustedes epa, saben epa, que epa. Entre todo tú te besaste con Renier. Ay, calma, te Eso es calmas. después, esa Ya, ya, antibomba calma. la tiramos de última porque vamos a subir el escalón, listo. Ok. De nivel en nivel. De Ok. frío a calor. Primero las noticias live, Melissa. Noticias Exacto. live. Frío, caliente. Ah, exacto. Cuéntanos. Nueva relación. Mire ese cuadro. Que darme la oportunidad de conocer otras chicas. Bien raro verte así, bien raro verte. No, pero no sé qué le pasa a Don Dai, fíjate. Estás huyendo un poco al encuentro con Miguel. Fue muy rara y repentina su salida de Mare. Sus actitudes me demuestran otra cosa. ¿Tú sabías acerca del beso aquel? Miguel, ¿es verdad lo que está pasando? Me lo negó. Siento que fue algo para herirme a mí. Yo, la verdad, lo quiero muchísimo a Miguel. Obviamente Andreina va a estar incómoda con Gris. ¡Buenas! No me imaginé que ibas a regresar. Es muy incómodo para las dos, bueno, para los tres. Hablar contigo, no sé, Ustedes no han dejado todos los puntos claros. no me siento bien. Esto es una competencia de cuerpo a cuerpo. Quédate quieto. No me gusta perder. Pa' abajo, pa' abajo. Tú derecha, tú derecha, tú derecha, tú ¡No te muevas tanto, Diego! Los ganadores absolutos. De que no sé si pueda confiar. ¿Qué te pasa, mamacita? ¿Por qué estás así? Ella venía para regresar con vos. No, La primera Sebastián. noticia live del flash informativo de PA News, ¿cuál sería? Bueno, en noticias muy preocupadas porque en la casa estudio cada vez son menos las participantes. ¿Qué será lo que está pasando dentro de la casa? Parce. Habrá mala vibra. Hey, chicas, pero bueno, seriamente esa pregunta, ¿ustedes qué creen que está pasando? ¿Qué dijo ¿Por Chris? qué- Que habrá mala vibra. ¿Por qué Sí, tanta ¿qué- ausencia? qué es lo que pasa ¿Qué? con ¿Qué esa es eso? ¿Qué es eso? Una torta. ¿Por Eso qué parece una tanta pulsera. ausencia? Una lámpara de una bruja parece eso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Es tu segundo día. Y veo Ahora que lo ya lean, están ¿no? grandes Por aquí, incomodidades, Andreina. Cris, Cuéntanos. mala vibra, no entiendo. ¿A quién te refieres? No, hey, Melissa, han sentido mala vibra. Meli, hay un pistolero en este la momento. peinera. Wow. Con rosa negra. Hey, tenemos un pistolero con rosa negra. Yo no me había fijado. Uy, que Mira, es una ve. pipa. ¿Qué es eso? ¿Eso es para mí? Melissa, habla, Melissa, habla. ¡Que lo abra! Mira, Lo que pero le encanta a Meli, viene bien Eso enrollado. Yo pensé que esto era de la casa. ni estoy ingenua. Qué calor. Ay, qué lindo. ¿Qué dice la carta? Es una pecera, pero Es una rosa negra. es una pecera, pero sin agua. Hey, todos a la cuenta de 3. Ay, 1, 2, 3. Usted me está involucrando, dígame la verdad. Lee la nota. Fuerting. Con voz de suspenso. Está quemada. ¿Qué dice? Por favor, Ay, Melissa. léelo en voz Quiero que me alta. claves el cuchillo en el Quiero- corazón y me enamore. Quiero de ese veneno que me envenenó. ¿Con qué Yo pensé que decía como que succioname otra vez la cara. No lo necesito. Cómeme y escupe, miradora. Ay, qué lindo, gracias. Yo también te tengo un regalo, pero te lo iba a dar ahora que nos viéramos. Quiero que sea la aspiradora de mi Se le vida. adelantó, en serio. se le adelantó. Una rosa. Ay, qué calor. Para un beso negro. Qué calor, estoy feliz y no me gusta. Compañero de universidad, quiero darte. No me hagan reír que no me gusta. Y acá tengo mis labios listos para seguir robando besos. Está feliz y le asusta. Estoy feliz y me asusto, en serio. Yo no acostumbro a estar así. Muchas gracias por el regalo, de verdad me siento muy especial. Ay. Meli, es que tú eres especial, Tú de eres verdad. especial. Pero no me habían hecho sentir de esta forma. Muchas gracias. Me encantó. Me lo voy a llevar para mi casa. Bienvenida a mi reino. Espérate. Entonces, Venga por su beso, maldito infeliz. mientras. Corazón. Parece un Ay, ¿Cómo es? enséñenme. Así. No, con la otra mano, Melissa, con la otra. Ahí. No, No importa, pueden practicar todo lo que quieran. Ahí. Bien. Ajá. Parece un murciélago. Ayúdenme. Ayúdenme, no soy capaz. Lo que importa es la intención. Sí, Lo que importa es la intención. Ustedes saben que yo tengo ciertos problemas automotrices, entonces me tienen que tener paciencia, por favor. Pues toda la paciencia, Renier sacó lo mejor de sí justo cuando sintió que lo iban a sacar. Cada vez que se siente cerca de que lo saquen, él saca una nueva personalidad, es curioso. Y bueno, no sé cómo alguien puede enamorarse tan rápido, cambiar de amor tan rápido, un amor que predicaba en un momento por Shirley y ahora predica otro amor por Melissa. ¿Quién sabe qué pasará la próxima semana? Para mí el amor tiene que ser más real. Donde veo una salida premeditada de alguien. Ya, eso ya pasó, mijo. Sí, y veo una llegada Ay, llegó. Ya llegó. y una nueva relación. Mire ese cuadro. No, ¿Será? Corazón. Es increíble para arriba. Corazón. No creo. todo O sea, cambiará en un capítulo. Esto es literal como cuando Scar traicionó a Mufasa y Mufasa regresó y se quedó con el reinado. cizañero! Y no solo con el reinado, sino que también se quedó cizañero! Yo soy con de el viento, como león. dice Y entró Ozzy. Simba. Y Entró entró Simba. Simba. ¡Ay, Simba! Dicen que es como el Rey León, que pasó La algo. plena, ese es el ejemplo. pasado, pero- Ay, Mira, bueno, pero espérate, la pregunta para Andrés. Ayúdame. Andrés mira, Scar se haría. sacó Espérate, ¿dónde hay? Esa pregunta es importante. Una ¿no? pregunta para Andrés, ¿dónde hay? Una pregunta para Andrés. Chicas, ¿tú te darías la oportunidad de conocer otra persona
Amorosamente. No, espérate si recién se fue ayer. No lo precipites. Está de luto, está de luto. Todo puede pasar. Acuérdense que de un capítulo a otro todo puede suceder. Por ahí un tatuaje. Tengo que conocer a las demás chicas. Mira, Melissa. Vuelve a responder que no te escucharon. Escucha, Melissa. Más fuerte. Con Deja convicción, escuchar a Andrés. Ya, por fin. Que el juego aquí Todavía. es conocer el amor y si ya no está el amor, entonces tengo que darme la oportunidad de conocer otras chicas. Nos parece muy bien, esa es la actitud ganadora. Vimos que ayer le hiciste un tatuaje a de nuestras participantes. Vemos ¿Qué una tienes mirada para capciosa decir? de parte de Andreina. ¿Qué? ¿Qué ¿Qué dice? tienes para decir, güey? ¿De qué? ¿De qué? De lo que dijo, güey. ya. No la escuché, no la escuché. Que se repita. Es que me escucharían si se callaran la boca. Es que no escucho. Ayer vimos que le hiciste un tatuaje a una de nuestras participantes. Dinos, ¿Yo? ¿qué tienes para decir? Ah, sí, estábamos jugando con Andrés, que con Andrés nos llevamos súper bien. ¿La Súper, tatuaste? ¿Y qué le pusiste tu nombre? charlamos súper bien a gusto. Y le hice un tatuaje ¿Será que de nació el amor pirata entre y Andreina? fue divertido. Le ¡Caso debo- cerrado! ¡Wow! Yo creo que Jorge todavía guarda la esperanza por allá, muy adentro, de que Shirley se decida y si le pare bolas, entonces él se está dando como un tiempo, pero yo realmente creo que él está esperando el momento para volver y atacar. Y pues si Shirley no está, se tiene que decidir pronto porque acá vinimos para enamorarnos. ¿Viste? Él es todo romántico. Está lindo. Como muy Mija, romántico. hombres detallistas hoy en No día hay. no hay. No hay. Me Y lo pues merezco. así Con esas cosas así como Y románticas. si es detallista, pues lo hace No, con todas. Dios. Igual, o sea, como que sigue la misma línea. Te digo. No, pero él ¡Estúpida! Estúpida mi ilusión. Creo que quiere que para dejarla ver a Mel. No, porque no es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo. Así que dejen de ser envidiosas y de meter cizaña. No, si yo no te estoy diciendo a ti. Lo único que hicieron desde el que final yo no lloro. supo El expresar. está más grande el regalo, amiga. Está bonito, es de vidrio y todo. Y esto, Ay, tan el oro ya te lo había cizañosa, dado. gris, mira, oye. Está bello. Está lindo. Y una flor negra. yo miraba que pensé que eran piedras. O sea, lo bueno de él es que se fija en los detalles. El detalle está. Ay, Es a mí eso me atento. parece re lindo. Y que le, o sea, se fija que le gusta. Y que no dice nada, que porque busca los otro hombre detalles diría de la como que, persona. ay, no, yo puedo tener mis amigos. Bla, 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 bla". Y él es como que, Amiga, calladito. O sea, por eso, él no dijo. Es calladita, pero Está lindo. tal vez tú es atrevido. Estoy sorprendida con Bueno, Rey. yo sí lo abrazo, ¿ok? Se ganó más que eso. Uy, Qué No. calor. qué calor. Me Con razón refería la al canción. cuarto rojo le deberían poner cama. Ay, esa Melissa, mira, ve. Y que no puedes en un sillón. Ah, normal, yo no soy tan mojigata como Atacada. ustedes. Ay, no, yo no soy mojigata, mamita. Yo no. Ay, qué padre. A mí me saca esa película. Malisa. Es que no es mojita gato. Malisa. Malisa. Cada quien Que como todo que fluye. más- ¿Y que no puedes en un sillón, pues? ¿Por qué quieres cama? No, yo quiero No, cama. yo digo que Más ya, cómodo. si usted le quiere hacer, Más lo cómodo. siente. Es lo que te digo, Shirley coge, te pone el tete en la boca y cuando lo vas a coger, pum, te lo quita. Pues eso es lo que voy a hacer. ¿Hasta cuándo tú vas a estar que, No, que por sigan eso. jugando contigo? No, papi, eso es lo que ya yo le dije a Shirley que yo no estoy para eso, ¿me entiendes? ¿Cuántas semanas tú llevas atrás de esto? ¿Eh? Ya yo le dije. Entonces tú hablas unas cosas ahí como si tú hablaras por ella por fuera, dijiste que tú sabías que ella estaba en el No, médico. yo sé que ella está en el médico. Entonces, si te comunicas por fuera con ella, pues no tienes que decirlo acá, ¿me entiendes? Y si tú dices no, porque estoy seguro de una cosa por fuera y aquí adentro es otra. Sí, no, pero es Lo que dices, yo... lo dices como si por fuera ustedes dos fueran una cosa y aquí adentro es otra. Sí, es que básicamente es algo así. No, pero tiene Eso que me ser está parejo. raro, porque entonces Tiene como ser que... parejo. Adentro y afuera tiene que ser parejo. Y tú tienes que dar tu lugar, loco. No, por eso yo lo sé y tienen razón, pero realmente yo no estoy detrás de Shirley ahora mismo. Yo estoy neutral y yo se lo dije que son de amigos, normal, como Pero es que- ella, ¿sabes? Ok. ¿Y qué pasaría si ella sigue conociendo a Sebastián y llega algo más con Sebastián? Pues eso es problema de ¿Vas a ella. seguir tú dándote tu tiempo? No, papi, cuando tienes, no, cuando ya tienes yo- otras chicas para conocer. Brother, ya yo le dije. Ya yo le dije, Reniel, yo le dije ya y ella sabe. Ella sabe, lo que pasa es que yo... Tú sabes qué es lo que pasa contigo. Aunque tú digas que no, tú te enamoras, este loco.
No, yo no estoy enamorado. Ay, por favor. No, yo te digo, Estás sí bien me gusta enchuladísimo, Shirley, sí. estás No, enchuladísimo. no, Shirley me gusta. Sí, pero te gusta, tú lo sabes. Sí, estás Shirley me gusta, pero no estoy enamorado, no confunda eso. Loco, pero porque el problema, te puede gustar mucho una persona, pero si tú no tienes sentimiento por esa persona, a ti no te afectara lo que estuviera pasando, ¿me entiendes? Si, por ejemplo, a mí ella sí me interesaba demasiado, pero llegó un punto en que yo dije, no, espérate. ¿Te cansaste? O sea, quizás no hice lo suficiente, está bien, quizás no hice lo suficiente, pero no encontré la reciprocidad y el interés de ella sobre mí, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué hice yo? Pues seguí para adelante, seguí moviendo mis fichas, seguí para adelante, ¿me entiendes? Entonces tú te estás quedando atascado en el mismo lugar. no estoy en el mismo lugar donde empecé, eso sí Pero te lo aseguro. Estás con una cara y todo, molesta. Loco, pero estoy en mi derecho de estar así porque, hello, es como que yo no voy a ocultar mis emociones porque mi cara es bien expresiva y creo que todo el mundo aquí ya me conoce. Cuando yo estoy triste, molesto, ya saben porque me han visto. ¿Qué pasó con Andrés? No, dijo que... Yo no escuché nada. Yo necesito Yo sí ver a escuché. Rey. Ay, Andrés es lindo. mira. ¿Qué dijo? ¿Qué lo extraña? Sí, que se Obvio. lleva, que como que... Puede parece- conocer a Ajá, más personas. a más personas. Porque ya se le fue el amor. Y por eso vino el programa. Qué fuerte, ¿no? Y yo me ¿Será imaginé que no lo estoy diciendo solo para que no lo saquemos? No comparto eso. Porque obviamente pero bueno. nosotros en las eliminaciones sacamos al pensamos o sea, bueno, yo por lo menos pienso en la persona que pues no ha hecho match con nadie O que está emparejado. por eso, o la persona que tal vez con la Ay, que tengo menos has miedo, hablado, apenas o sea. me hagan lo mismo que le hicieron a Mariela. Vamos a ver Yo también bien que- enamorada, no me vayan a hacer eso, muchachos, ay no. No quiero que me hagan eso. Ay, no. Protéjanme hasta el final. Sí, porque lo mío con él sí es en serio. ¿En serio? Pues a mí sí me gusta mucho. A él también se le nota. Qué fuerte. ¿Cuándo aquí la maliza? Oye, ¿y por qué? ¿Dónde ahí está así? ¿Verdad? Hoy estaba ¿Verdad? súper Eso está muy apagada. raro, diga la verdad. ¿Qué le yo hiciste? no era Anita? así. Como vos Yo siempre me estoy dijiste. echando la culpa. Las publicaciones. Culpable. Las No, siempre. publicaciones de él. Yo Ahí creo con que- yate aquí, hostia. Ah. Se siente mal. Semana atrás. Sí, pero él se siente mal. Pero igual, Eso puede No, ser. pero no se lo ¿verdad? cocino nada malo, si mi amigo, le guste o no. Es mi de amigo. todas maneras, por ejemplo, yo Yo como sí tengo amiguitos. No, esa man le corta el pipillo. Un momento, silencio, acabo de dar un anuncio importante. Si yo fuera Dondai, yo como soy de tóxica. Ah, no, claro, yo sé. A mí yo sí él dejo tener amiguitas. él dice que va a tener, él me dice que va a montar unas fotos como las que usted montó con su amiguito. Yo no me molesto. Yo sí me molesto. No, yo no. Yo sí. Entonces No, ahora no, sí lo yo entiendo. Yo sí lo dejo Ah, tener ahora entiendo amiguitas. todo. Yo sí lo dejo tener amiguitas. Usted a sí mí la no me deja afecta tener en amiguitas, nada. pero el problema es cuando a uno lo dejan tener amiguitos, pero uno no ¿Y quiere qué tener pasa si él amiguitos. sube Ah, fotos bueno, así como que con una amiga de aquí del programa? No, ¿No? no, es que no me estoy besando ni nada, o sea. Sí, solo fue. Inclusive el viaje no fue ni tan romántico. Me da coraje, pero yo no soy así, yo no estoy así, no. Es difícil que algo me bajonee, pero yo lo he estado aguantando mucho. Y hoy día simplemente, si no quería venir a grabar ni nada, porque siento que desde que llegué aquí es como que todos los días son rápidos, pero a la misma vez lentos. Rápidos en que todas las horas estamos haciendo una actividad y lento porque hay sentimientos que literalmente como que vienen, hay días buenos, hay días malos y ya, pues hoy día me chocó bastante. Me da coraje estar así, loco, desde ayer estoy así. Es que es bien raro verte así. Bien raro verte así porque tu personalidad es de chispa, siempre está... Sí, a mí me da coraje no tenerla ahora mismo. Tú eres el que le pone el sabor a la casa de esta loco. Coraje y siento que voy a estar así por lo menos no sé cuánto tiempo, pero me da coraje estar así, loco. No se me ocurre nada. Estoy pensando, ayer no pude ni dormir bien. ¿Y qué puedes hacer para sentirte mejor?
Porque no creo que sea la primera vez que pases por un momento así que te sientas así. No es primera vez. Entonces tienes que... Eso es lo malo, y es primera vez. Entonces tienes que buscar la manera tengo que buscar la manera salir, porque no salir me de esto puedo, porque te estás afectando tú. No me puedo bajar mucho. Te estás afectando, ¿me entiendes? Es extrañar a las personas que quiero. Hoy día me golpeó así porque en la mañana hablé con mis niños y como que estoy... O sea, no es que no los valoraba siempre, pero ahora los necesito, es una nota así. O sea, es que mi rutina la corté literal. O sea, yo hasta el último día antes de venir acá, trabajé. Entonces, los extraño bastante. O sea, extraño a todos, mi familia, todo. Pero extraño mi rutina de antes. No, pero no sé qué le pasa a Donday, fíjate. Yo le digo, Yo pensé que sí ¿verdad? estaba Pues le digo aburrida. sinceramente, yo creo ¿Crees que, o que sea, eso yo creo es? que es eso. O sea, yo si estuviera en el lugar de él, con todo lo que está pasando y eso, obviamente yo estaría... Pero es que mira, al Pero mismo no tiempo... dudo, porque yo siento que le has demostrado Claro, que o sea, nada así que ver enfrente con de, él. o sea, literal. Yo sé, pero igual es Pero puede inevitable a hablar de- veces dar celos. Sí, eso es ¿sí me cierto. entiendes? Entonces, o sea, es como... Está bien complicado. Eso es Tienes como que de hablar con él. pronto que, no sé, él andara con otra antes y subiera las cosas así. O sea, Es como si, por no ejemplo... porque de pronto, no porque, o sea, él ya sabe lo que hay con vos, pero de pronto genera un cosita Un igual, roce. o sea... Pero yo por lo menos, eso sí quiero hablar con él mucho, que a mí me gusta que las personas sean como bien seguras. O puede ser que ya estamos Sí, mal o sea, yo estoy, exacto, a ver, malinterpretando y está malinterpretando cansado. todo. Eso, Sí. debe estar cansado de pronto y, Sí, y es uno aquí de normal. bochincheras. Yo a veces también me he sentido igual. Pues, Sí, a veces uno está no cansado y no tiene, quiere o sea, a hablar. veces Y a veces uno no por tiene nada, ganas. Sí. Tiene la malparidez. Tiene derecho a sentir malparidez como todo ser humano. Porque yo a veces también me da la malparidez. Sí, y porque, o empiezo sea, con yo cara le he de sido orto. súper claro. A todos, enfrente de todos. Así como, Y luego con se él. me pasa. Estoy Te con él. feliz. Exijo ver a mi hombre. Puertas abiertas, Exigimos, poder del por favor. amor. Necesitamos saber qué le pasa a Donday. Ay, yo también quiero ver. Sí, quiero saber Eli qué le quiere pasa. consentir a Donday. Ahí le voy a besar como besó Meli Malisa quiere ver a su Rey. hombre, Meli quiere ver a su hombre. Y usted no. Le Yo voy a quiero ver enseñar al cómo mío se también. besa. Todas queremos ver a nuestro Le hombre. voy a enseñar cómo se besa, ¿ok? Competencia de besos. ¡Va! Elizabeth versus Donday. Versus Melissa Melissa versus Rey. Ay, ay, ay. Vamos a ver quién gana. Dios Vaya. mío. Competencia de besos. De repente siento espejo. Qué calor. Qué calor. Y Ustedes Miguel, en y sus Miguel, casas y- deciden. Y porque a mí no me Miguel y Gris. incluyen. Ah, porque pues como ustedes no los hemos, pues ustedes como se besan es que... A Eli no la he visto. No, Pero no a solo fue usted así. sí la vi. Mentira, hubo un beso pasional, mentira. No sé, o solo pasaron así, es que no recuerdo el video, la verdad. Pues sí hubo uno ahí como de esos de novela que son como... Yo creo que yo Como las novelas casi toda coreanas. la abuela. Labiecito y ya. Eso es Bebé, todo, porque ya no yo se ve nada en amo las novelas. tomar no agua. duran- Es que tratan de ponerlo así como que, porque ya después fuera de cámara ya era otra cosa. Es que la ¿va? cultura. No, gracias. Ah, Ay, ustedes. comí mucho. Ya fuera de cámara era otra cosa. Estuvimos 1 hora y media en ese yate. Besándote. No. Bueno, media hora besándonos, mentira. No, pero... Con breaks de 5 minutos. Sí. No, y lo bueno es que no te andan separando. Parecíamos... No, ahí es como que más bien, sí. Júntense. Claro, no, porque... Tranqui, vos andas con él agarrado de la mano, hicimos TikTok y dice, uff, ¿qué no hicimos? ¿Qué Bueno, no hicimos? Bueno, Qué rico, muchas cosas yo quiero. tampoco. Sí. Pero sí es súper divertido. Hoy sí quiero irme de viaje. Grabamos y todo, y no es que te andan quitando y cosas así. Y Ya lo puedes creo. conocer más. Claro, es que irse de viaje con una persona que a uno sí le gusta de verdad Es bonito. es diferente. No como estos, que eran amigos. Poder del amor, puertas abiertas. Al principio, la primera semana fue como que ya, pero ya ahorita es como que, brother, quiero ir a grabar, quiero estar con ellos, quiero escribir historias, quiero Quiero oír música.
Te entiendo. Entonces, ayer que estaba así pensando y analizando y asumiendo todo, chuta, brother. Pero a la misma vez dije, bueno, gracias a que estoy acá, o sea, antes lo valoraba, ahora que regrese lo voy a valorar más. Tú no sabes las estrellas que son esos chiquitos, loco. Hay súper experiencias que yo he vivido con ellos. Como el primer concierto de ellos, el primer video musical de ellos, los cumpleaños de ellos. ¿Y tú hablas con ellos? Sí. Sabes, hay veces que uno tiene que dejar las cosas y las personas atrás, porque todo, en algún momento tenemos que hacer eso para dar un paso hacia adelante, para conquistar nuevas tierras, por decirlo así, para vivir una experiencia diferente. No, sí, yo le agradezco bastante a ellos porque entendieron esta posición. Ellos nunca dijeron donde ahí no estás dejando, ¿no? Ellos entendieron que yo tengo que cumplir metas. Eso todavía no importa que, ¿sabes? Duele y importa, pero si te pones a darle cabeza, que todo eso que tú dejaste atrás, usarlo de motivación para continuar No, aquí. obvio, mijo. Yo hijo de pato, ¿qué? No digo. Yo digo, ellos están allá sacando la cara por el canal. Y yo sé que voy a regresar y la voy a romper con ellos. Yo tengo muchos planes con ellos, pero me da coraje ponerme así, de verdad. Uno no todo el tiempo está en happy, feliz, ni nada. Siempre tiene sus momentos tristes. Estás brincando, estás contento. Hay veces que vas a estar solitario. Yo con esos manes, brother, nunca la paso triste. No. Ellos son mis amigos. Suena raro, pero son mis panas, son mis amigos. Yo pasaba todos los días con ellos. No, te entiendo, se ve entendible. Entonces, lo corté así de raíz que no asimilé. Ellos entendieron y yo me despedí, fue todo bien, pero ya... Sí, como que se siente el vacío. Y son 11 niños, loco, que cuando jugamos y todo. Palpi, tranquilo. Ya se va a acabar, Palpi. Chucha, extraño bastante esos pelados. No, Palpi, esto son cosas que, pues, todos hemos dejado algo atrás. Y no importa, no le des tanta mente a eso. Úsalo de motivación, llámalos, comunícate. Hoy me golpeó nada más. No te entiendo y eso es parte de, porque realmente es normal. Es parte del proceso de aceptación de que tú estás aquí y te va a ayudar también de crecimiento para ti y para los tuyos, mira. Gomitas para endulzar el alma, para endulzar los momentos. Muy bien. ¿Viste? Coge. Así, Palpi. Es demasiado Yo como tres. Y yo no. ¿Sabes? No sé, me sentió. Cuando tú te vayas de aquí, que tú regreses para allá. Cuando tú te sientas afligido, loco, piensa en mí. Y ya, se te va a pasar todo. Piensa en los momentos cuando yo te hacía comidita, cuando te cocinaba, cuando te despierto todas las mañanas. Yo que no le agradezco a Dios de que me trajo a un lugar donde conocí personas bacanas. Las niñas son bonitas todas, los niños. Yo sé que esos niños de mi barrio, loco. Y yo le digo a los manes que de grande van a ser guapos como yo, le digo. Pero te juro que después de que salí del programa, sufrí tanto porque siento que me arrebataron algo tan bonito que yo sentía y pasaba aquí, que
me hice fuerte. O sea, no puedo decir que soy totalmente fuerte porque pues... Uno no se fortalece de un día a otro. Pero pues te juro que a veces sí ya sé controlar ese deseo de a veces botar las lágrimas y ya, ahora lo puedo controlar y me siento como que, wow, qué increíble. No, eso está bien. Yo era así, ¿sabes? Yo era así, pero créeme que de pronto esto que está pasándote, tuviste que viajar al otro lado del mundo para fortalecerte. Exacto. Vos siempre tenés que entender que cada suceso viene con un aprendizaje. Y en este momento hay un reconocimiento de que te volviste una persona más fuerte. Y el corazoncito va ahí. Este me lo entregó ayer Mare, porque Mariela se lo dio antes de viajar. ¿Una pantalla? Está prendido acá. Entonces es un amuletito de la suerte. Chiquitito. ¿Por qué yo? A ver, ¿a quién invitamos? Atráeme a Donday. Puedes invitar a 4 chicos. A ver, Donday, Andrés. Trae a Miguel, por favor. Miguel y Austin. Cumplen su trato. Andrés. Estamos que cumplan ahorita que viene Austin. Sí. Yo quiero estar. A ver, ¿a quién llamo? A ver, Pásame eso. a Renier. Bueno, sí, me gusta. Sí. Sí, obvio. Donday. Sí. Miguel. Andrés. Ay. Faltaría uno. Andrés y Austin. Y Austin. Pero pues... Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué Ya hubo? decidimos a quién vamos a invitar. Óelo. Melissa, ya tú te Aló. chupaste. Cuéntelo. De malas, La envidiosa. oportunidad. ¿Cómo son vueltas? Comienza tú, Miguel. Esto se hubiese evitado. Primero las amas. Primero las amas. Comienza, Miguel. Ya, ya, elijan cualquiera. Ya. Sí, elijan cualquiera. Vamos, déjenla. ¿El nombre Bueno. que habías dicho? Yo invito a Elizabeth, Gris, Carla y Melissa. Ok. Ya, chicas, vayan. Vaya, vamos por la grada. Pero ¿y ustedes a quién eligen? ¿Ustedes a quién eligen? Yo elijo a Andrés, A la que tú quieras. a Austin, a Sebastián y a Alejandro. No, que no me has dicho nada, por eso yo pensé que estás simplemente cabizbajo y ya, pero no pensé que... ¿Te pasa algo con ella? No, ¿cómo dices? Te dejé en la casa después de hacerlo, mami. ¿Qué pasa si Pregunta a la niña. porque cada uno tiene su novia ya? Novia la cual la llames novia. Más, pues, sigo aquí pensando Tú en que- o tú o tú o yo Sigo aquí pensando en que- estamos yo con tu novia. O tú con la mía, o tú con la tuya. ¿Qué? Tú se lo dirías. ¿Qué cosa? Nosotros no diríamos si pasa eso algo. ¿Qué cosa? Depende de la confianza que tengas con cada quien. ¿Qué cosa? Tenemos la amistad que tenemos. ¿Pero de qué tú hablas? Si tú, por algún motivo, una noche loca, vacilas con mi novia, la que ya somos novios, la que ya tenemos 3, 4 Si meses. es tu novia, sí. ¿Ah? Si es tu novia, sí. Más después de lo que pasamos ya. Si es tu novia, Pero yo no me meto ahí. siendo tu novia y si pasó Pero ¿qué antes, pasa si pasa? Pues no va a pasar. O sea, de mi si parte no- no pasaría eso porque yo no soy así. Aunque esté borracho o lo que sea, yo conozco mis límites para el pi. No, y ya yo cuando- corro con código, yo no corro con esa de que estoy loco y vine y me besé a tu novia o pasó algo más, no. Ella siempre Nunca va a te ha estar vacilado tocando la la novia de puerta. un Hay amigo tuyo. como mismo lo aplico para mis parejas, como mismo lo aplico para mis amistades. La jeva de mi amigo no se mira. Sencillo. Yo corro así en Puerto Rico, yo no sé ustedes. Siempre he corrido así. Bueno, buen punto. Nunca he ¿no? tenido problemas por No eso. deberías tenerlo si sabes de eso. Por eso. Pero, ¿qué Y más se me quedó aquí? lanzan, y te lo digo, hay chicas que se me lanzan, Ya, que ¿y son qué las novias pasa? de mí. Otra Pero ya yo posición. sé,
Otra posición, ¿qué pasa si se te lanza? ¿Quién más está aquí? Se me lanzan y pueden estar bien y están bien, mayormente están súper conscientes. Y yo nunca tomo provecho de eso. Puedo hacerlo, pero ¿para qué? Tantas chicas que hay y me voy a fijar en la de mi amigo. No, palpen. No te pases. Sebastián es muy raro. No. Muy raro. Sí. No. Es como ¿Y que quién no, es? es indeciso. No me gusta la gente indecisa. Me gusta la gente que es, ahí voy por ti. A su tiempo, pero voy por ti. ¿Me entiendes? Es como que se puede demorar un pocotón porque cada quien o es muy rápido o es muy lento, pero sabe que va por ti. En cambio, un día uno, un día otro, no. ¿Quieres? Pero Sebastián no ha estado así recientemente, sí. No, pues Sebastián estaba bueno. Shirley, después quiso con Gris. Mare. ¿Viste? Sí. Y no lo critico, o sea, es su personalidad. No es que yo, pero sino que no va con mi personalidad. Pero de que me cae bien, es súper chistoso, me Súper. hace reír cada rato. Como Pana, todo bien el parcero. lo de Melissa, que rápido, ¿no? O Ah. sea, arrancó todo bien rápido. Sí, Funcionó todo bien. Yo le deseo lo mejor, en serio. Sí. Y los chicos se demoran. Bueno, a ver, Alejandro. Bendito. O sea, me gusta la actitud de él porque es como que no se da por vencido, pero tampoco dice, ya me toca conocer a otra persona. No, todavía no, pero es muy reciente. ¿Cómo va a conocer a alguien si casi... Si ellos estuvieron desde el principio, Ajá. llevaban un mes, ¿cómo vas a estar ahí un mes con alguien de momento? No, ya, rápido. Difícil. Bueno, ahí viene Andrés. Hostia, me cae súper que bien. Lo sabemos. Sí, pero no como, o sea, antes ustedes decían, ay, Andrina, ¿para qué vienes? Pero quiero conocerlo como amigo, siento que él también como que la presión, a mí no me gusta la presión. Es como tú, Dalí, también lo quieres conocer a Andrés como amigo. Claro. Él es mi amigo. Sí, también. Bueno, no, todavía no puedo decir es mi amigo. Ah, bueno. Claro, porque Todos tú son nuestros amigos, pero así como más a fondo, pues con algunos. Exacto. Por lo menos yo me llevo bien con todo. Wow, qué escenario. ¿Solo estaban ustedes dos? Sí. Qué chévere, ¿no? Qué entretenido. Hola. ¡Hola, chicas! ¡Oh! ¡No puede ser! Vamos a saludar. ¡No, André! ¡Andreina! ¿Verdad? ¡Impresionante! ¡Wow! Mucho gusto, ¿qué tal? Hola, hola. Cizañero. ¿Por qué? No te lo tomes ¿Y a por qué personal. hipócrita? Porque esa es la palabra que nosotros decimos para todos. Sí, no lo Es tomes que ustedes personal. también dicen cizañero por... Ah, sí, todo el tiempo. Es como le dices. Hipócrita. Hipócrita. Pero yo Bueno. creo que por Diego, porque un día lo dijo así. Ah. Oye, es nuestra impresión. Ay, comenzó, o Sebastián, sentimos tengo como miedo que- cuando habla. Sentimos como que tú le estás huyendo un poco al encuentro con Miguel, como que a tenerlo cerca. ¿Es mi impresión? No. ¿O es verdad? ¿O qué? No, yo lo dejo ser, él tiene ya una pareja, entonces... Y sí sabes que vimos el cuarto rojo, lógicamente, ¿no? O sea, Ay, no. ¿Cómo fue ese ¿cómo fue ese cuarto desenlace rojo? para ti? Es que ustedes no ¿Cerraste vieron un capítulo todo. o sientes que ¿Qué hay más había vacíos? que ver? ¿Qué más había que ver? Es que ustedes no vieron todo, creo que solo vieron Va el el volumen comienzo. 2. Ustedes me hacen reír. A ver, miren. Cuando me pongo nerviosa. Sí, ¿qué pasa? No, miren. Mira, te puedo hacer bueno, una pregunta de parcero. A ver, parcero. De parcero. Ya, clara, directa, concisa. Ok. ¿Sientes algo por Miguel todavía? Yo ya le dije que es mi amigo. Cuando me abrazaste, supe que eras tú. Estaba distraída, pero siempre supe que eras tú. Siempre fuiste tú. Cuando te vi en la casa tan callado,
supe que eras tú. Cuando sentí celos, supe que eras tú. Cuando me pusiste nerviosa aquel día, supe que eras tú. Me faltó un pedacito. Siempre supe que eras tú para que se sonara más poético. Qué bonito. ¿Siempre supiste que era yo? ¿Por qué? ¿Por qué siempre supiste que era yo? Se siente. ¿Se siente? Ajá, así no, pero así. Ajá. Súper flexible, claro, yo era Meli, yo le puedo aplicar las tuyas. Cero canciones, cero amiguitas. ¿Qué? Se lo reserva. No, pero es que Renier ya sabía porque cuando se presentó Melissa lo dijo tal cual, de que a mí no me gusta que tengan amiguitas, lo que es mío es mío. No, se lo dijo así con seguridad. Yo estoy consciente en el terreno que estoy jugando. ¡Wow! Me encanta porque últimamente Renier habla en frases, güey. ¿Cuál dijiste ahorita? ¿Cuál de dos? ¿Viste lo suertuda que tú eres? ¿Qué? Mira, de dos. Sí, ay, obvio, yo. ¿De qué hablan? ¿De qué Tenías hablan? a dos muchachones. Flows totalmente diferentes a tu lado. Qué lindo, gracias. ¿Qué te pareció lo que te dejé ahí? Es para escoger. Puedo pedir un deseo porque estoy medio. ¿Y cómo te sientes? Bien, tranqui. Estaba conversando con los chicos de que fue muy rara y repentina su salida de Mare. Que, o sea, no era el plan, ¿me entendés? O sea, se botó todo, digamos. Todo. Comprendo su estrés, ¿me entendés? Todos estamos estresados, todos estamos viendo cosas, todos estamos con emociones, todo, ¿me entendés? Pero estábamos en ese plan de reparar las cosas, de todo. De hecho, todos estábamos en ese plan en la casa allá, igual. Todos. Todos nos disculpamos, todos convivimos, todos, absolutamente todos fluimos. Yo le pregunté y ella dijo que no volvía. ¿Que no qué? Que no volvía. Sí. ¿Hablaste con ella? ¿Ah? ¿Hablaste con ella ayer? No. No. Me pasó algo muy chocante. ¿Ayer? Sí, ayer. ¿Qué fue lo que estaba hablando Jorge hoy día? Que le dijo un par de cosas a él que... Aparte que él ya venía anímicamente mal, se topó con eso de que Mare le dijo un montón de cosas y todos nos quedamos fríos así, pues no lo esperábamos. Pero lo dijo frente a todos ustedes. A todos. Se lo dijo a todos. Se lo dijo a él, pero enfrente de todos nosotros. Me quebré, vieja. Me quebré porque fue como que... Ya, te vas del programa encima de esto. Fue como que... Basta. No, o sea, no sé. Yo había escuchado que ella dijo que iba a hablar con él, pero no sabía que iba a hablar así con él. Qué fuerte. Es que yo le recomendé y la aconsejé de que de una vez lime las asperezas, vieja. Estamos conviviendo. Estamos conviviendo. ¿Qué puedes hacer al respecto? Nada. ¿Y qué hizo Jorge? No sé, yo vi la escena, me quebré y me fui. ¿Qué es quebrarse? Me quebré, o sea, me quebró. ¿Cómo que te afectó? Claro. Ya. Que tú estás tranquila y todo, pero... Sí, la verdad que créeme, Te lo yo traté pregunto yo. de no ponerme así, porque inclusive creo que aquí la más afectada es Andreina. Ella ya había tenido algo con vos y pues yo llegué. Yo no sabía absolutamente nada, o sea, yo no había visto ni los capítulos, yo no sabía si había salido con alguien o cosas así, hasta cuando yo escuchaba los comentarios o lo que me decían las chicas, pero o sea, de ver algo yo no había visto nada. Igual ella ya lo dijo, como que yo le caigo bien y todo, pero sus actitudes me demuestran otra cosa, porque como ayer dijeron que fueran 4 chicas a la casa, y yo con Eli estaba platicando afuera y ellas estaban acá, entonces cuando escuchamos la pantalla nosotros salimos corriendo y vimos que tenemos que ir 4 chicas allá. Yo le dije a ella, Andreina, yo quiero ir, le grité desde acá hasta ella estaba en la cocina, Andreina, yo quiero ir, y entonces ella como que, ok, me dice, y de ahí dice, ¿quiénes vamos a ir? Pues, dice, y ya entonces, dice, entonces nosotros nos acercamos con él y dije, yo no quiero ir, dice, yo sí le digo, entonces ella como que vamos a ir tú, va a ir Melissa, tú, y ya señala a las 4 y me dice a mí, bueno, ustedes otro día las llevo, dice.
Yo como que, ok, está bien. Y entonces, y Meli ni quería ir, entonces como que eso como que me sacó un poco de onda, pero me dice Eli, no le pongas mente a eso, tal vez ella lo hizo así como que sin ninguna mala intención y pues no le pongas Sí, o mente. sea, en realidad no le metas tanta mente a eso. Ujú, Yo entonces le también- digo, no, está bien, no hay ningún problema, le digo. Y nos fuimos a platicar con Eli y entonces le dije yo a ella, yo no quiero llevarme mal, te lo juro, le digo, pero cositas así sí incomodan un poco, le digo. Y ya hoy igual pasó lo mismo y yo le dije eso de que yo quiero ir, quiero hablar con Miguel. Entonces ella como que, ok, lo vamos a llamar, dice que no sé qué. Y pues en eso, por eso fue que eligió a otras personas y para que yo viniera acá. Entonces no sé, y a veces yo hablo y le quiero decir algo y ella como que me ignora. O sea, no me voltea a ver y estamos como en una conversación de tres, yo estoy hablando y ella no me voltea a ver a mí y está volteando a ver a alguien más, como ignorándome. Entonces yo la estoy dejando a ver cómo ella es que actúa y si es así, pues hablar con ella, pues porque no creo que vamos a armar conflicto o algo así o incomodidad porque es feo, ¿sabes? Estar entre todas nosotros y que alguien se siente incómodo no es bonito y no quiero eso para nada. ¿Tú sabías acerca del beso aquel? Miguel, ¿es verdad lo que está pasando? Me lo negó. Siento que fue algo para herirme a mí. Yo, la verdad, lo quiero muchísimo a Miguel. Obviamente Andreina va a estar incómoda con Gris. Buenas. No me imaginé que ibas a regresar. Es muy incómodo para las dos, bueno, para los tres. Hablar contigo, no sé. Ustedes no han dejado todos los puntos claros. No me siento bien. Esto es una competencia de cuerpo a cuerpo. Quédate quieto. No me gusta perder. Pa' abajo, pa' abajo. Tú derecha, tú derecha, tú derecha, tú ¡No te derecha. muevas tanto, Diego! Los ganadores absolutos. De que no sé si pueda confiar. ¿Qué te pasa, mamacita? ¿Por qué estás así? Ella venía para regresar con vos. Melissa, en medio de su franqueza, nos compartió la situación emocional que tú vivías en las 2 semanas que estuviste y cómo la pasabas. Y que Melissa la compartía también. Y que junto con Melissa él. sí la compartía porque para ella también era muy complicado. Bueno, pues, compartió 2 días, creo. como sí, pero para ella no, era muy teso, parce, verla todo el tiempo como te veía. Y verte entrar a la casa con una actitud, de hecho yo cuando te conocí yo te dije que eras encantadora, pero no en un término de gusto, de atracción, sino por eso, porque encantas con la actitud, porque eres suelta, extrovertida, y eso lo notamos ahorita que llegaste. Nosotros no habíamos tenido la oportunidad de eso, porque como todo el tiempo mantenías pegada el Miguel, entonces era otra... Yo hablo así. Entonces no habíamos tenido esa oportunidad de ver esa Andreina divertida, parce, llena de actitud, relajada. Ay, yo soy como un brother, o sea, si ustedes me dan la oportunidad, pues me conocen y yo poquito a poquito voy soltándome. Pero pues sí, o sea, cuando pasó esto, llegué acá y todo fue fluyendo bonito, o sea, yo me siento bien hablar con ustedes. Y ya, o sea, yo obviamente sí tengo sentimientos que se suben y se bajan, pero eso yo creo que con el tiempo uno las va como que... Sí. Oye, que puedo tocar un tema. Sebastián, me das miedo. Tíralo, tíralo. ¿Lo tiro? Tócalo. Mario, ¿qué piensas con respecto a toda esa situación? Espera, respira.
Respira. El ángel, el diablo. Te lo juro. Respira. Wow. Pero igual el ángel quiere saber. Sí, pero por lo menos él me está diciendo. Y el juez. Y el juez. Y el juez. San Pedro. San Pedro. Sí, San a ver si Pedro. entra o no al cielo. Sí, sí, sí. Oye, estás muy helada. Sí. Mira, Y Andrea. yo creo que ambos, Y Andrea. yo creo que La todos, doctora Polo. todos sabemos el contexto. O sea, los cuatro sabemos el contexto. Yo no tengo necesidad de mencionarlo, solamente la pregunta. Mari. Yo como yo ya he hablado con ella, porque nosotros nos escribimos, Ok. yo le dije a ella, hagamos una tregua. ¿Una tregua de qué? Es que, ¿qué pasaba? De una tregua de dejar de... ¿No se dieron cuenta qué pasaba? Sí, sí, pero cuéntame. yo siento que a veces se peleaba sola, porque yo no agredía con lo que ustedes ya vieron, que yo no quiero caer en el tema, ustedes ya se dieron cuenta. Entonces yo dije, ya me fui, ya. Ella me escribió, yo le escribí y le dije, ¿sabes qué? Ninguna vamos a tener la razón, porque tú siempre vas a morir con tu verdad y nadie te la va a quitar. Y yo también voy a morir con mi verdad porque a mí lo que tú me hiciste a mí no me gustó. Miraría más seguido, que la mirada es muy importante. La conexión entre las miradas. Dios mío, no puedo creerlo. Qué rico. Qué rico haber venido hasta Turquía. Y yo que ya me quería ir. Cada vez todo tiene más sentido. Y yo que ya me quería ir. Yo no aguanto más. Y me iba a llorar a la casa. Había momentos en los que yo me encerraba a llorar en el baño. Yo no sé si puedo contar cuando las cosas estuvieron como tan pesadas en la casa. El mal ambiente y eso. Cuando no me hablaban y todo el mundo me señalaba y me criticaba y me juzgaba. El que te señala a ti, me tiene que señalar a mí. El que se mete contigo, se mete conmigo. ¿Ok? Entonces sí. Yo sí seré capaz. No, Dios, ayúdame. Y me ayudó. Te ayudo, ¿viste? Y me ayudó. Y me ayudó. Chiquito. Ya. Oye, chiquito. ¿Qué te dijeron ayer en casa de las chicas cuando pusieron el... No, pues yo llegué y se quedaron como que... Wow. En serio, pero casi te lo comes ahí. Acá también lo pusieron, acá también lo pusieron. Sí, ¿qué te dijeron? No, lo que había hecho, se estaban haciendo los que no vieron nada. Yo sabía que sí lo habían puesto. ¿Y qué te dijeron? Te succionaron. O sea, yo. Bueno, digamos que sí. Yo quería, o sea, porque a veces la vemos que como que se siente un poco agotada o algo así por el estilo. Dije, parce, tómate un preentrenito para que te actives. Un preentrenito. Minimizando un poquito. No, es que con los parceros de Colombia es así, como que vamos a entrenar, dale un preentrenito. Claro. Y como eso es para uno es tan normal, weón, uno se echa 2, 3 scopes. Claro. Y porque ya uno no es suficiente de pronto. No, porque es que el cuerpo se vuelve... Se acostumbra. Ok, ya el grano. Después ya pincha. No, escúchame, pero se tomó tienes que aprender todo. que los actores contamos todo en historia. Ok, pero es que yo quiero saber lo de Shirley. Espérate, te cuento. Entonces la vieja se sentía pues así como bajoneando. Yo le dije, tómate un preentrenito. Toma un preentrenito para activarte. ¿Qué pasa? El preentreno tiene unos altos niveles de cafeína y taurina. Yo me tomé eso. ¿Cuándo? Ella me dio un poquito. No, pero un poquito, pues Ah, ya. Entonces, ¿qué pasa? Se tomó todo. En las personas, hay personas que sufren de ciertas cosas. De la presión baja o alta, de ansiedad y también eso altera un poco el sistema nervioso. Y cuando tú no estás acostumbrado, cuando vienes con cargas de cansancio, cuando no te hidratas,
qué fue lo que le sucedió a ella realmente. Yo le dije, tome agua, mucha agua. Entonces puede pasar que te voltee. Entonces, en algún momento, parce, yo la vi. Cuando yo la vi, me dijo, me están picando las manos. Wow. marica. Y eso es porque ya el preentreno está haciendo efecto. Esa y es la taurina. Exacto, y la sangre comienza así. Escúchame, ¿leíste un Y te poquito puede dar o leíste taquicardia. todo para que ella se lo tome todo? Espérate. Porque yo es le di- importante. yo le di- Taquicardia le pudo yo le- haber es dado. un sobre, weón, es un sobre con, Le diste un sobre, con toma un sobre. servicio. Claro, se diluye. O sea, con el servicio. Yo le dije, tómate la mitad. Ok. Le dije, tómate la mitad. Entonces cuando llega y me saluda, me dice, tu polvo no me ha hecho nada. Esa es la típica, ¿eh? ¿Pero eso fue después de la cita o en la cita? Ya la veo así, quiero bailar un chingo. Pinche que bien loco. Pinche que bien Me dice, tu polvo no me ha hecho nada. Y yo, mi polvo no te ha hecho nada. Bueno, sí me ha hecho, no sé. Y entonces, no, eso fue antes de la cita. Ok. Entonces, cuando Eso fue antes. Cuando nos vimos, la vieja ya me dijo, no, parce, me están picando las manos, hasta los labios me pican, no sé Wow. qué. Bueno, ya después ahí empezamos Eso a fue bailar. una táctica tuya. No. Para ponerla. Yo como On que fire, yo la vi. Sí. Pero entonces me dijo, no me está haciendo nada. Y de un momento a otro, weón, empezó así. Ay, se pusieron a bailar, empezó así, ¿cierto? Esos y me pinches caminaba chingados. así, luego bailamos. ¿Qué bailaron? Salsa. Ok. Porque ella me dijo que le gustaba la salsa. Y ya luego, hasta el son de hoy, no la he vuelto a ver. No, negro, como que le cayó mal un poco. A veces me da miedo el hecho de, por ejemplo, ahora me veo en el espejo de Alejandro. No, yo también. Bien. A mí me pasó a mí me está pasando exactamente lo mismo. No desde que yo lo dije, pues no sé si lo pasaron, pero yo lo dije ahora. Lo exterioricé. Entonces, tengo miedo de enamorarme y que después no lo tenga. Y que nos vayamos. Pero si tú te vas, yo me voy detrás de ti. Eso es algo muy comprometedor. ¿Qué? Eso es algo bien comprometedor. Pero si tú te vas, yo me voy. Pero aquí nadie se va. Exacto. Y aquí vamos a estar tú y yo hasta la final. Hasta el final. Sí, esa es la idea. Tengo muchas cosas que quisiera hacer contigo. Quisiera conocer Turquía contigo. Yo también. Sería bien chévere un viaje con vos. Sí. Chiquita. ¿Tú sabías acerca del beso, el beso de la discordia? A ver, lo que pasa es que cuando yo no le quiero echar la mala a Miguel porque la verdad que ya les dije, siento un cariño, pero hasta ahí como de amigo y ya. Pero pues en el momento que pasó, nos vimos, yo le pregunté. Le dije, Miguel, ¿es verdad lo que está pasando? Me lo negó. Me lo negó, me habló de ti, no quiero caer en detalles. Me dijo que eso era mentira. Que yo estaba haciendo contenido. No me dijo eso. No me dijo eso. No. O sea, a mí no me gusta que la gente hable mal de las personas, entonces cuando me comienzan a decir algo, prefiero como que... Hay una frase que dice, a mí no me preocupa que te hayan hablado mal de mí. Me preocupa es cómo estabas tan callada o tan callado mientras te hablaban mal de mí. No, más bien, ¿sabes cuál también es buena? Que espero que me salga, que es la que dice... Lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro. Eso. Bien. ¿Sabes algo? Dímelo. Eres hermoso. Tú también. No sé. ¿Qué? No sé qué está pasando conmigo. ¿Qué será? No sé qué está pasando conmigo. Pero siento que me gusta lo que está pasando. Sí. A mí también te quería ver, en serio. Cuando llegó la gala y me llegó una llamada. ¿Y qué? Me llegó una llamada. ¿Una llamada misteriosa? Una llamada misteriosa. Hmm. Pues me cuenta el suceso. La llamada. Claro. Te dice, hey, Andreina, parce, ese man estás, pero boleando lengua con otra. No, Miguel.
No hay nadie. Fantasmas. Mucho cuidado. Ok. Y entonces llegó y te dijeron la vuelta. Ustedes parecen comadres conmigo. Entonces te contaron, ven acá. Cuente. Cuenta. Y entonces te contaron la Todo vuelta. exagera. Ven acá. Entonces te hicieron la llamada y te contaron la vuelta, ¿sí o Ay, qué? no, Comay. Escuchen. No saben quién me llamó. Alguien que uno no se imagina. Sí. A ver, adivinen quién. Mare. Tú dices Mare, ¿tú? ¿Es mujer? No sé. No, diga eso. No, al Hombre, menos mujer, eso aunque para sea, menos para descartar. Ay, se la dejo tan fácil. Hombre. Hombre. Sebastián. Yo sé. ¿Por qué te acercas? Andrés. Sí. Ya, ¿tú quién dices? Andrés. Ah, ¿y por qué le copias de otro? Hyundai. Ok. Jorge. Miguel, Ah. ¿El día cuál? ese mismo día me llama. ¿El él. día del... No, de la gala. ¿Cuál gala? O sea, antes de que pase la gala. ¿Dónde explotó todo? Ajá. Ay, María. Me llama y yo obviamente me quedé en shock. O sea, ¿qué puedo ¿Y hacer qué si te yo ya dijo? ¿Pero estaba qué te allá? contó? ¿Pasó esto? Sí, yo le dije, pero ¿por qué me mentiste? ¿Por qué me mentiste cuando yo te pregunté en el momento? Marica, esto es una exclusiva ni la Sí, este es un behind the scenes. Sí, eso está buenísimo. Y entonces tú dijiste, marica, pero ¿cómo me vas a Tengo miedo. mentir? ¿No? Dale. Sí, no eres estamos hablando de la verdad. No eres el príncipe que... No, mira, la verdad que cuando pasó eso yo no les voy a mentir. Le colgaste. No sé si soy boba o no sé, pero yo lo único que dije es, ya pasó, o sea, eso pasó y en serio me siento mal porque siento que eso pasó para que me hicieran doler a mí, pero pues yo lo sentí mal y yo lo quise apoyar. O sea, no, obviamente estaba enojada, me puse súper mal, pero Marica, pues... qué linda. O sea, Yo creo que ella es de las yo que quiero una perdona, novia así que me luego perdone asimila infidelidades. después, ¿no? Sí, era horrible. Perdona y luego asimila. Ok. Era horrible, yo era como que... Pero yo sabía que también le estaban tirando mucha... Y yo, obviamente, cuando yo conecto con una O sea, persona, fuiste solidaria me con la gusta situación. protegerla. Me gusta Empática. proteger a las personas y que me protejan también. Entonces, Ajá. A pesar de que él no lo hizo en su momento, pero está bien. ¿Qué respondiste? pero yo no pago con la misma moneda. Así es, tú pagas con billetes. Con liras. Exacto, y entonces tú le dijiste, no, parcero, hágale que todo bien. No, no le dije eso. O sea, le dije que me mentiste, no puedo creerlo, pero ¿sabes qué? Yo espero que todo salga bien, que digas la verdad, que se diga la verdad, que no tampoco que se cuenten las cosas como son. Yo no estoy allí, yo no sé lo que pasó, me duele que me hayas mentido porque yo te lo pregunté, pero pues me dices que querías proteger a Mare. Señoras y señores, vamos por el nivel 1. Vamos a empezar por el nivel 1. ¿Cuántos niveles son? Chuta, Don Dai, me vas a tener que agradecer. Son 3 niveles. 3 niveles. Chuta, Don Dai, hoy te invitas una chelita en la noche. Todo va Bueno, por favor, en posiciones en sus marcas. El primer pico. ¡Listo! Pareja número 1. Pero ese como es un nivel 1. Nivel 1, nivel 1. La última, vale. Besitos, 1, vamos. 2 y 3. 1, Nivel 2 y 1. 3. Besitos Pero chiquitos. nivel Ustedes quieren ¿Cuál es tu participar, nivel chicos. 1, Bueno, Miguel? ellos quieren participar ¿Tu nivel también. 1 cuál es? No, porque es así, ve, así. Ah, sí, ya. Mi nivel 1, nivel 1. Pero No, eso es todos en el mismo nivel. Ni esto, Por eso, todos en la todos cama, vamos a todos en- demostrar su nivel 1. Bueno, nivel 1. Ponte que mi En nivel sus 1 sea un marcas, mame. posiciones. Tómense esto en serio, por favor. No, no es uno y uno y uno. Claro, es para verlo, pues. Ah, ok, Y así dale, nos pues. incite y así ya. Bueno, nivel El nivel 1 es 1. sin manos. Sin manos. Bueno, Les voy a enseñar, les voy a enseñar a besar. Cada Que le una mete los lo dedos en hace la a boca. su manera. Es una competencia. ¿Cómo es beso sin mano? Que le mete los dedos en la boca. Bueno, cada uno lo hace a su manera, es una competencia como el nivel 1. Nivel 1 es así. Nivel 1. Sí, nivel ¿Cómo es Completado. ¿Cómo es el nivel 1? Ay, es el beso de los coreanos. Nivel 1. No, el de los coreanos es el nivel 2. El nivel 2 es como la Bueno, vamos con el nivel. No, ya, Solo ya, son 5 ¿cómo nos niveles. quedamos? No, son solo 3 niveles. bueno. Porque es que no podemos negar
llegar al quinto porque... Ay, lo siento, es que yo soy muy impasible. Pero va a la escala de .5 en .5. Falta el 1.5. Bueno, 3 niveles. Dejémoslo en 3. Bueno, ya. Ya 5 es avaricia. Ya 5 es avaricia. Nivel 2, nivel 2. Nivel 2. Nivel 2, dale, Melissa. Güey, eso fue como... Nivel 2. No, nivel 2. Nivel 2. Ese era mi 1. Nivel 2. Cada uno Ese era mi 1. Cada uno hace las cosas a su manera. Ustedes vieron cómo cogí el Durano. Tienes que sentarte en A la ver, Siéntate en la fogata para que no... Te va a dañar. entonces un vasito con agua. También se acabó. Ay, Ahí, eso. yo no vi el nivel 2. Yo creo que yo no lo vi. Yo soy la jueza, ni estoy. Hágase allá, que es... Pero si yo soy la jueza, tienen que Yo aquí hacer voy a las abrir repetición. Vaya nivel 2 que no vimos, vamos distraídos. ¿Con mano o sin mano? Ay, no, esa arrogada. Ya tiene el nivel 3. Pero yo quiero ver. Dale. Es que Carla, A no ver, se piensa. por favor, es que, Vaya, bueno, ¿qué nivel hubo? dos. Nivel 2. A ver, que haga el nivel 2 de Elisa. Vaya, no sé. Ay, sí, Pero quítate el pelo. No, ese es nivel 3. no, ese es pasar. Ahora usted ahora. Ese es nivel 2, pues. Nivel 2. Aquí, Suavecito, ¿quién no le- Miguelito. Ya ese con mano, por ejemplo, mira. Y señoras y señores, vamos con el nivel 3, el nivel más top de la competencia. Así que quiero ver sus mejores besos, sus mejores habilidades a la que hora vamos a de dar un ganar, beso, que vamos a por ganar. favor. Cállate y bésalo. No. La madre, ya. Pues vaga. ¿Cómo lo sé? Espéralo, de producción. ¿Cómo lo sé? Dios mío, ¿Cómo lo sé? espéralo. Enfoque. ¡Supéralo! Ganaron, ya. Ay, no, querían como romper. Ya, hagan eso. Bueno, ya. Le damos de gane. Ay, pero mira, estás ahogando. Eso es hasta el final. Ay, es corrido. Bueno, ganamos. Pero lo que pasa es que se salva que estamos aquí en casita, porque si no lo hacías, tú no puedes dejarme así chiquita. Hay que ser muy francos con ese beso, independientemente Sí. del contexto que se ha manejado y Exacto. cómo fue. Nadie en ese momento, es más, ni ahora, tenía una relación como tal. Bueno, de pronto por el otro lado sí. No, pero, es que sabes lo que a mí... pero es que- Escúchame. Me acabo de acordar algo que dije. Escúchame, Sebastián, ¿sabes qué? Lo que a mí, exacto, porque yo no soy su novia. ¿Sabes lo que a mí sí me disgustó? Que no lo hayan hecho en un cuarto rojo. Porque ¿para qué hacerlo a escondidas? ¿Por qué no citarse en un cuarto rojo si te parecía lindo? Entonces citas a esa persona en el cuarto rojo, se conocen y ya. Pero ¿me entiendes? Como Es que que, las ese fue el, cosas es que ese fue el pedo escondidas. mental para mí, que estaban montando otra Pero película. ya, o sea, yo tampoco puedo ni ¿Y juzgar. entonces qué pasó? Entonces en esa llamada que hiciste, tú le dijiste, no, dale, yo te apoyo, porque yo sé que te están tirando duro. Tal. Sí, o sea, yo quería... Claro, porque de cierta forma veo que te estás contradiciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque justificas el acto, que a mi parecer y mi postura... No, no lo justifico. No lo justifico. Yo obviamente hablé con él, le dije que lo quería, que estaba súper mal eso, pero como amiga, como para protegerlo, como que todo bien, o sea, no quería tampoco como que, no sé... Tirar más leña... Exacto, ¿me al entiendes? fuego, Porque como se dice. tú es como que a ti te tiren leña, Sebastián, y yo conozco cómo eres. Yo no voy a No, hacer... ya- yo no te me voy a comprendo par- por ese lado, porque... Además, sabes que obviamente te mostró importancia llamándote y contándote acerca de lo que pasó. Exacto. Entonces, seguimos hablando y obviamente puede ser que yo me haya hecho una película donde no hay, no sé. Yo creo que cuando es mutuo... Es uno normal, se- el cine en Latinoamérica ha crecido mucho. No, y es que yo creo que es cuando es mutuo, es mutuo. ¿Por qué cine? ¿De qué hablas? Es un chiste sarcástico. No, pero no lo continúa. entiendo. Dale. ¿Por qué sarcasmo? Porque hablaste de películas, ¿ves? Entonces, Ah, ya sí, pero... son Ok. chistes... Pero Ok. vos lo ves como algo fortuito, o sea, como algo que pasó así, por accidente. Porque en algún momento dijiste, siento que fue algo para herirme a mí. Y yo decía, wow. Cuando mencionaste y hablaste un poco de la historia. Entonces yo dije, ¿será que cree que fue algo adrede como para lastimarte? O sea, yo lo sentí en ese momento así.
Yo lo sentí en ese momento así, porque obviamente tú no tienes la verdad y tú lo único que haces es, pasa esto, tú piensas eso. Claro. Cada quien sabrá si lo hizo por eso, o porque hay un gusto, o porque no, porque yo no tengo la verdad. O sea, yo, mi pensar Nada no es la personal. realidad. Claro, Y se obvio. tiene que respetar. Es cierto, solo es una percepción que tenés en Entonces, ese momento. entonces cuando pasó eso, ok, seguimos hablando. Y ya para no caer en el tema, solo cuando vine acá vi eso, obviamente me chocó porque pues no es que yo vine por él, pero es como que tú te quedas con esa ilusión bonita, esos recuerdos, esa conexión. Yo sí soy súper sentimental de que, ya les dije, entonces... O sea, tú sí. Yo hablo por mí, yo no puedo hablar por la otra persona. Porque se puede mostrar muy sentimental, pero pues yo no sé lo que sienta. Yo no sé si soy importante o no. Entonces, eso fue lo que... Ahora me entienden porque yo fui al cuarto rojo y hablé de esa manera. No, está bien. Podrá ser muy inmadura, no sé cómo ustedes lo vieron, pero esa es la No, está Andreina bien. que quería salir a flote para decirle las cosas. Querías aclarar ciertos puntos. Exacto. Y ya está. Yo, la verdad, lo quiero muchísimo a Miguel. Lo quiero muchísimo. Ya, me encariñé y todo, pero pues ya como amigos, ¿me entiendes? El cariño se transforma. A ti me da risa que tú dices, como que ya bájale, ya. Yo. Sí, o sea, como de, o sea, ya sé que es el cariño, o sea, el cariño. Ajá. Yo sé que él ya está haciendo por su lado, yo también por mi lado. Pero las cosas como son. Claro. Y ya. No, pero se lo dijiste y eso está bien. Te lo sacaste del sistema. Eso es importante, siempre sacarse las cosas del sistema. Uno se siente tranquilo. No estás con esa sensación de que, ay, quiero decir algo, y hablan del tema y no dices nada. O sea, ya tú te lo sacas y ya tú cumpliste con mantener tu paz y tu tranquilidad. So, por lo menos eso hice yo con el único problema que he tenido, eso fue lo que hice. Hablé, di mi opinión, mi pensar y me sentí tranquila. Exacto. Siempre hablar con la verdad. Y con pruebas, me gusta hablar con pruebas. Que no digan que yo me inventé, que yo dije no. A veces sí, o sea, yo ya no quiero recaer en las pruebas porque la verdad es que por estar diciendo acá, yo tengo video, yo tengo esto. Si me quieren creer, me creen, si no, entonces ya. Sí, exacto. El tiempo lo va a decidir si eso es real o no. Señoras y señores, las besuconas del programa. ¿Quién se besuqueó a quién? Las besuconas. O sea, Eli, Gris y Melissa se destrampan. Oye, no tienes ni labial. ¿Qué tal las cosas con Gris? Todo bien, conversamos. ¿Azul? ¿Cómo se siente ella? La verdad, mi hija se siente tranquila, que obviamente es incómodo por ciertas cosas que han pasado en la casa de ellas, como que le parecían medio que, no sé, tensas o incómodas con Andreina, Como pero... que, negro, o sea, qué pena ser redundante, pero pues como nosotros no sabemos. Y nos o sea, gusta como la no sé, cizaña. como que... No, es que por un lado, o sea, por un lado entiendo a Gris de que a veces piense como que Andreina puede ser de una forma por sus actitudes, pero por otro lado también entiendo que obviamente Andreina va a estar incómoda con Gris. Chale. Por todo, pues me explico. O sea, Pues como podemos que- repetir toda como la que cuando- conversación, güey, porque No, lo que hablé hermano, no, güey, sí. que no sirve el micrófono. Como que cuando dice, como que cuando habla siente que Andreina mira para otro lado, o que... No sé, o sea, son cosas porque Rollo simplemente de está mujeres. incómodo, ajá, rollo de mujeres, que Sí. simplemente la cosa está incómoda porque no han hablado. ¿Cómo Y- se ponen por ti? Lo que generas. Bueno, vas con la si se pone payasada, así es ¿no? porque siente algo, güey. ¿En serio, Miguel? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Cayó, ¿En serio? No, pero en realidad todo bien, al final conversé con ella un rato, conversamos de todo un poco y pues nada, me sentí tranquilo. Y hubo concurso de besos. ¿Y cómo comenzó ese ¿Quién ganó? concurso? Sí, Carla fue la conductora y dijo un concurso de besos y ya, pues, hicimos 3 niveles de besos. ¿Qué? Sí, pero yo mostré el -3, el Y Carla -2 y dio el piquito, -1. Carla dio No, piquito no murciélago pude mostrar blanco y a el- Diego. Les di un besote, Carla. O sea, que tú todo el tiempo estuviste con Andrés. Ajá.
Pero, y a solas. No nos contaste Y se quería nada. poner, allá dijo, O sea, allá, ustedes dos escuchen, hablando. escuchen, allá dijo que si esas gafas eran de Andrés, ella se las pone. No, yo no dije eso. Estúpida. De No, que yo no no de dije estas eso. gafas y son No de le Andrés, dan yo me las voy a luto a la poner. ma- ni le dieron lute a Y la... la madre a saber Lute, si va a lute. volver. No, pero ¿por qué si yo solo estoy Normal. hablando con él? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es cierto. Buenas. Bueno, nada más quiero decir, como se han dado cuenta, Mare está de regreso, no se había sentido bien anímicamente, tenía cosas que, no se trata de poner y depresión. ubicar. Y pues bueno, nos alegra que estés de vuelta. La que sí falta hoy es Shirley, que sabemos que tuvo problemas de salud, así que le mandamos un besote. Esperemos que pronto esté con nosotros, que se sienta muchísimo mejor. Que ya ellos saben. Por ejemplo, mi ex está en el medio de Ecuador. ¿Así? Uy, imagínate que le traigan a su ex, güey, está usted muy con Melissa. No mames, va a ser no una va a bomba sonar. nuclear, güey. ¡Palo! Pero es que cuando es una Ahí va a ex, bailar, por ya, ejemplo, tóxica la mata. Yo creo que sí es una ex. Si te traen fue si te traen una ex donde tú terminaste bien, no importa, es más que venga y que vacile su oportunidad. Pero si es una ex la cual solo ella y yo sabemos cómo terminamos, será también, vacila tu oportunidad, pero es incómodo. Tú sabes mi posición, tú sabes Va a ser cuál es. como mientras sigan habiendo sentimientos, ¿sí no? No. Dependiendo de la manera en que terminaron. Solo es eso nomás. No, pero también viene también, por ejemplo, Hola, esas hola. relaciones que terminas. Es Alejandro, güey, es Alejandro. Maldito. Hola, hola, dijo el perro. Maldito, déjalo por fuera en que hicieron la Eres un perro. Hola, hola, dijo el cariño. Hola, chicos. Soy la nueva. Y con esa chamarra de mujer sí te la creo, ¿verdad? De a poco. Esa es la sorpresa de verdad. Soy yo. Unas boobies. Melissa, ¿cómo te sientes? O sea, ustedes saben que Melissa, cuando siente y se pone buena, ella odia ese sentir en su vida, pero te sienta bien. Con razón, aquí esto es Sí. un regalo para Melissa Gates. Sí. Sí, es un regalo para Melissa Gate. Mírate toda la cosa. Gates. Fue a Cuarto Rojo ayer. Mírenle la sonrisita, Me con invitaron razón a un andas con cuarto rojo. mariposita. Pero cuéntame, porque mira, hasta baja, mira, se pone a jugar con las manitas como nena chiquita, ¿a poco no? ¿Y las maripositas? Explícame. Las no, ya tiene toque de color en su pensé cabello. que íbamos a tener tanta química, la verdad. Tanta física, Vanessa. tanta química. Hola, Andreina. ¿Estás bien, Andreina? Física, tanta química, tanta matemática. Si quieres, siéntate acá, por favor, para... Ay, Andreina, te veo llorando. No. A mí no me mientas, Andreina. Ya te aprendí a conocer. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Así se llama el todo bien, con lágrimas en los ojos. Eso es un nuevo todo bien. Pero bueno, estábamos con Melissa. Cuéntame, Melissa, o sea, ¿cómo va de un día para otro de Cuarto Rojo? Yo sé que uno cambia una cosa tras otra en el mismo programa, pero... No, a ver, les explico, las pongo en contexto. No, pero esto es de Andreina. No, es que me lo hayan dado, ¿no? Todavía no, pero muy pronto. De pronto lo sorprendo. De pronto lo sorprendo con mi relación. No, mira, te explico, Vanessa. Nosotros el día de la gala pasada salimos acá afuera, fuera de cámaras, no había nadie afortunadamente, no habían chismosos por ahí. Y yo me sentía un poquito como pesada, no sé, y él estaba por ahí cerca y le pedí un abrazo. Me dio un abrazo y me sentí supremamente bien, pues como que te abrazan y te sientes súper bien. Y nosotros anteriormente hablábamos pues normal, por chat, le comentaba una fotico, le daba un me gusta, pero se quedaba como ahí y hablábamos y sí sentíamos como una conexioncita, pero cada uno estaba como distraído. Distraído, marcados por el no te me acerques. Exacto. Él sobre todo También eso, puede eso, ser. sobre todo, exacto. Él tenía eso grabado en su Eso, mente. y me lo hizo saber, pues, y quién no se va a espantar, pues, con semejante paro, pues, que le puse.
Pero a ver, yo le había pedido disculpas y le dije que no, pues que normal, que no pasaba nada y empezamos otra vez a hablar y no sé, de un capítulo para otro. Pues de un capítulo para otro, todo Resultamos cambió. como, pues no sabíamos que nos gustábamos tanto, ¿sí me entiendes? O Y sea, hoy, era- y hoy volviste a sentir esa química, o sea, cómoda, todavía continúa. Sí, la verdad, no me lo quiero reservar. ¡Ey! No me lo Eso. reservo, me gusta demasiado, o sea, me gusta. Me encanta. De esas cosas, o sea, de esas cosas que disfrutas, sí disfrutas, y no No se le me nota. y no me da pues así como pena ni nada de eso, no, al contrario, o sea, lo disfruto, me gusta como me besa, me gusta cuando hablamos, me gusta cuando pues me gusta, no sé, me gusta. Y yo mirando así también y le dice, hola. Como me besa. Sí, me gusta como me besa, me gusta como me mira, me gusta como habla, o sea, él me gusta mucho. Bueno, Melissa, me gusta escuchar esto de ti, de la persona que cuando se siente bien, teme sentirse bien, pero espero que continúas. Pero no me continúes. siento, o sea, no me siento mal y no tengo miedo, ¿sí me entiendes? Eso O es sea, muy importante, sin cuando una miedo al persona te da éxito. seguridad, Esa es eso es mi hija. O sea, importante. sin miedo al Sin miedo al éxito. O sea, yo digo que cuando uno siente de verdad, uno no se debe cohibir. Claro, no, para nada. Y como siempre digo, cuando hay Y cariño, dije, Vanessa, cuando hay algo que se siente, yo creo que es lindo decirlo, ¿para qué Transmitirlo y todo. ocultarlo? Totalmente de acuerdo. o Y sea, Rey ahora está súper platicando de Rey es todo. otro. Y O ahora sea, yo lo presenté ayer compositor, como el nuevo poeta, participante de El Poder del Amor, porque realmente Ay, sí. es totalmente otro. La persona lo Así cambia que vamos uno. a ver cómo eso es una historia en evolución. Como dices tú, Melissa, estoy tratando de hablar tu lenguaje. Pero voy a volver con Andreina. Andreina, hoy tuviste una mañana diferente, platicando con los chicos. Vamos a ponerlo así, poniéndote al día, pero no sé qué fue lo que te dejó tan con emoción. No, solo que a veces los sentimientos a uno le juegan en contra y ya, yo me siento un poco sentimental el día de hoy, pero pues bien, yo con los chicos hablé súper bien, conversamos. ¿A qué te refieres cuando te juegan en contra los sentimientos? De momento sí escuché que platicaste que independientemente que tú estás lista para pasar la página, hay cosas que todavía a ti te quedan en la cabeza referente a Miguel. ¿Es eso que de momento piensas que te juega en contra? ¿Qué te diré? Ay, que pase la página no significa que me duele un poco, no. Y a veces uno le juegan los sentimientos mal. Pero ya. Bueno, no sé si también influye un poco. Sabemos que Gris y Miguel han emprendido una relación que es parte normal. No, la verdad que a Gris, no sé si ella lo ha sentido una barrera, pero pues he tratado de preguntarle cosas poco a poco porque pues no, recién las conozco a todas, a las nuevas, Carla y Gris. Pero pues cuando puedo hablo, le pregunto, o sea, todo a su tiempo. Yo no tengo nada en contra de ella, si me parece súper linda, una chica divertida. No. Gris, ¿tú has sentido a lo mejor en algún momento indiferencia? Porque es difícil, o sea... Sí, la verdad que es una posición muy incómoda. Yo cuando vine acá no pude ver los episodios, yo no sabía qué chico estaba saliendo con quién, ni lo de Miguel con Andreina. Yo lo supe hasta cuando yo salió mi programa al aire o cuando escuché los comentarios de ella, pero no sabía que, inclusive para mí fue nuevo saber que le había dedicado una canción. Yo no sabía eso y fue incómodo ver el video y fue más incómodo para ella ver mi video porque yo tampoco sabía que habíamos grabado tanto, o sea, entonces en otra parte, ayer yo le dije a ella que quería ir a la casa de los chicos porque había hablado con Miguel pero con Diego, entonces no había tenido la plática con él a solas. Entonces yo le dije que quería ir y yo siento que fui la primera porque me vine con él y le grité, yo quiero ir, Andreina, yo quiero ir, yo quiero ir. Y ella como que, ok, ¿quiénes vamos a ir? Y seleccionó a las chicas y de ahí dijo, luego van ustedes. Y yo como que le digo a Eli, ¿será que no me quiso llevar? Le digo yo y me dice, no, tal vez no fue eso, que no sé qué, no lo tomes personal.
bueno, está bien, le digo, igual, a ver qué pasa más adelante, le digo. Luego yo sentí que estaba hablando acá, que eso fue hoy, y ella estaba sentada acá, entonces como que yo hablaba y ella volteaba a ver por otro lado, y es como que no me presta atención, pues, pero yo entiendo esa parte y la verdad que me siento muy mal porque no quisiera estar en tu situación y no me gusta ponerte en esa situación, no me imaginé que ibas a regresar, no sabía que había la posibilidad de regresar y créame, Vanessa, que es muy incómodo para las dos, bueno, para los tres, porque igual Miguel me lo dijo, que no se sentía como bien, dañar a nadie, ni a ella, ni a mí, entonces como que lo de nosotros surgió todo tan rápido, pero como te digo, a veces es la persona que uno se siente bien con ella, uno conecta y pasa lo que tiene que pasar. Yo sí voy a decir como primera vez que soy, bueno, creo que segunda vez de esto de la P. Las cosas como que... La P de líder. Aparte, o sea, que no te haya dicho que sí, no significa que no quería llevarte. Por eso el día de hoy o sea, te dije para que vayas. Yo no tengo ningún problema en que ustedes se vean ni nada. Solo que pues obviamente las chicas que son más allegadas a mí, como lo es Melissa, Shirley, Andrea, y ¿quién más fue? ¿Ya? No sé quién fue. Ajá, bueno, son más como que llegadas a mí, entonces obviamente las voy a llevar porque me dijeron, oye, yo quiero ir. Entonces yo le dije a ella, oye, después, porque creo que los días pasan y hay nuevas actividades en el programa, entonces le dije a ella que después la iba a llevar. O sea, no, por ese lado no hay ningún problema. No, pero no, yo solo fue lo que vi y créeme que no te juzgo por eso, tampoco me molesta. Solo fue que le hice el comentario a ella y a los chicos porque la verdad que no me sentí bien y les dije, pero a pesar de eso, yo lo voy a seguir conociendo, ya no me cae mal, inclusive quería hablar con vos por si hay cosas que tenemos que hablar, no lo sé, para dejar las cosas como claras y que no haya ninguna tensión ni nada, porque sí quiero que nos conozcamos y a pesar de todo, pues nos llevemos bien, o sea. No, mira, Gris, la verdad que yo creo que hablar contigo no sé, porque es que tú y yo no tenemos ninguna discusión. Pienso que lo que tuve que hablar con Miguel lo tuve que hablar. Soy un humano y tengo sentimientos y hay cosas que escucho y me hacen sentir... ¿Pero qué cosas? Porque ya es la segunda vez que mencionas cosas que escuchas. Claro, entonces, o sea, ejemplo... ¿qué estás escuchando que a lo mejor te hace ponerte sentimental? Sí, me hace poner sentimental. Es un proceso que no es fácil porque creo que las circunstancias del programa tampoco lo hacen fácil porque tienes que convivir muchas horas, tienes que estar presente. Entonces, no, pero está bien que creo que entiendas la posición en que estás, que tienes que saber ubicar esos sentimientos donde van. Gris, ¿tú te sientes, o sea, no ha habido un poco de duda al llegar a Andreina o has confiado en lo que Miguel y tú han estado viviendo en ese proceso? La verdad que Miguel siempre fue muy honesto y directo conmigo, igual yo con él. Y pues al momento cuando ella llegó, yo me sentí obviamente un poco insegura porque no es lo mismo decirlo cuando tenés la persona lejos que cuando llega y la ves. Entonces claramente sí me sentí insegura, muy insegura. Pero al momento de ver el cuarto rojo me dejó muy claro las cosas y me dejó, por lo menos me dejó o sea, me sentí muy bien al saber que todo lo que él me había dicho se lo dijo a ella. Entonces, en esa parte le doy toda de agradecimiento por haber sido siempre claro y pues lo demostró. Y lo está demostrando siempre. Chicas, yo sé que puede ser de momento un poco incómodo para la casa o bueno, cuando conviven incluso con los chicos. Carla, tú eres nueva, acabas de llegar a esta interacción, pero ¿tú cómo lo ves o cómo lo sientes? Escuchando obviamente cada parte. Pues mira, Vane, la verdad, pues sí, es como... No me gustaría estar en la posición de ninguna de las dos, la verdad es... Porque aquí el sentir no se puede invalidar. El de nadie, ni el de ella, ni el de ella. Sí es como, pues, un poquito, pues no sé, raro, digámoslo así que, porque, pues sí, ¿no? Sí, es sí, difícil. Sí lo es. Andrea, tú pues llevas tiempo en la casa desde que empezó y obviamente te ha tocado vivir todas las historias. Todas. Entonces, ¿cómo ves esta situación y qué incomodidad genera en la casa? Realmente yo creo que por lo menos en la convivencia lo han manejado bien. No se ha sentido esa tensión así, podemos conversar todas y estar juntas.
pero obviamente tiene que ser bien incómodo, porque imagínate tú irte con ese sentimiento, con algo bonito, entonces regresar y ver que esa persona está con otra, te duele, porque te va a doler. Pero ahí es cuando toca ser fuerte, ser adulto y tragar y decir, ok, así es la vida y lo tengo que aceptar y seguir. Y considero que lo mejor que puede hacer Andreina es tratar de pasar esa página, luchar por estar lo más bien posible. Y Gris que no se sienta mal porque realmente ella tampoco tiene la culpa. Ella llegó luego y pues los sentimientos, como dice Carla, no se pueden aguantar de ninguna de las dos. Simplemente que tratar de manejarlo lo mejor posible. No es confundido, sino que simplemente ahorita mismo son demasiadas cosas que están en mi cabeza. Perdón que Y te por interrumpa. ejemplo, es lo que te contaba, que en un momento verle con una actitud como que, sí, vas a ir adelante, voy a conocer a los otros, esto y lo otro, es incómodo, pero es como que, ok, tú sigues, yo sigo. Pero por otro lado, verla obviamente triste tampoco me gusta. No me gusta verla así, ni como ayer cuando No, y a mostraron el nadie, primer a video nadie, que se no. le aguaron los ojos. Ustedes notaron que yo encima me exalté y se lo dije a Vanessa, como que no me parece justo que Sí. coloquen un video y después otro. El Porque contraste. ni a mí me gustó, a Gris también le pareció súper incómodo. A nadie, loco. A Siempre nadie le tienes gustó que eso. Entonces me ponerte del explico, o sea, otro como lado. que es una persona pero que tenía muchos sentimientos y los tengo todavía, pero no me gusta verla triste tampoco. Entonces es como que un día la veo triste, al otro día la veo bien. Entonces es como que es ese carrusel. Y es como el montón de cosas que ahorita mismo me están pegando a mí en la cabeza, que es como que lo que me preguntaste, no sé qué hacer. No sé qué decirle, no sé qué hablar con ella, no sé cómo hacer que la situación quede bien. Simplemente, nada, pues. ¿Y por qué no, No sé. acudes a lo que ya se habló? Porque ya se habló, güey, O para sea, darle vueltas. exacto, pero pues de pronto en un buen tono, modulando las palabras, y yo, pues diría yo, baby, pero acuérdate que hablamos algo. Que ya solo conversamos. Platicamos que las cosas habían quedado, pero es que sí, Pero es que lo conversamos, pero eso no quita que ya pueda dolerle lo que está pasando Es que ahorita. los sentimientos son fuertes, a lo mejor. Y todavía O no se sea, han dejado todos los la puntos decepción claros. de ella, Eso Sebastián. Es que es eso lo que toca Los platicar. dos tienen sentimientos aún. Y entonces yo pienso que ustedes no han dejado todos los puntos claros. Claro. Hasta que no se liberen completamente y se sienten a hablar y esto es así, Oye, así, Paps, así, A así. veces no hay puntos claros. Ajá. Es que, chécate, también esto, güey, sin afán de ser imprudente también o lo que impertinente. se ve no se pregunta, güey, Lo también. que comentó Bolivia tiene sentido. Yo no sé, güey, porque me tienes bloqueado. Pero lo que pasaba, que dice usted, güey, que hacían, Ya te desbloqueé. que hacían en vivos y todo ese pedo, a lo mejor ella, no sé, le dio Y como yo te que una decía, luz de Meco, yo te esperanza. decía. Me siento bien. No es por meter cizaña. Marica, No, pero o Marica, sea, yo ya. no sé ya que hablaba, o sea, yo lo tengo que decir porque lo tengo que decir. Yo no sé ya que hablaba con Miguel que ella se afecta tanto. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, yo no sé qué expectativas tenía ella con Miguel para que ella se ponga así, ¿sí me entiendes? Porque es que si tú eres claro desde el principio y le dices a alguien, yo no quiero nadie, pues nada contigo, si tú vuelves al programa, ten en cuenta que no vamos a ser pareja o algo así, o sea, yo Según no sé. Miguel, sí le había dicho que él iba a continuar en el programa. Según Miguel, lo dijo también en la Casa de los Hombres. Ayer tuve una plática con ellos. Pero también hay que recordar que a veces uno se enamora, y me ha pasado a mí, de la idea de lo que fuimos y te cuesta, y de momento a lo mejor te imaginas, cuando me vea va a cambiar de opinión. Exacto. Y cuando llega y te topas con pared, también duele, porque te Ay, hiciste obvio. una idea de Una que ilusión. de seguro me ve y se le, o sea, va a cambiar de parecer. Y cuando ve las cosas tan No, por crudas eso como le dije, yo tocó no, a yo no ella invalido verlas. los sentimientos de ninguna de las dos. Esto es una competencia de cuerpo a cuerpo. Quédate quieto. No me gusta perder. Pa' abajo, pa' abajo. Tú derecha, tú derecha, tú derecha, tú ¡No derecha. te muevas tanto, Diego! Los ganadores absolutos. De que no sé si pueda confiar. ¿Qué te pasa, mamacita? ¿Por qué estás así? Ella venía para regresar con vos. Miguel, es a lo que tú quieras, loco, porque lamentablemente, si se puede decir, tú tienes la decisión. En realidad la decisión no la tengo yo. Tú la tienes, brother. Bien te quedas con Gris o bien le dices a Gris, espérame un rato, estoy confundido. No, pero es que yo pienso o bien... que las acciones
de No Miguel le quedan, güey. han hablado por Bueno. sí solas con respecto a su No le entra. decisión. Con Gris ya no va a haber. Sí, es que pero si te yo confundes, hay veces que hay que ya hubo hablar, eso loco. y estamos Pero es que- A mí esto me ha enseñado que tienes que hablar. Bueno, y porque ese es el pedo, weón. O sea, tienes que hablar, porque mira lo que me pasó a mí, me pasó algo parecido, papi, pero no hay brega. súper diferente y por Ay, no no, hablarlo, sí, como- están hablando la vuelta, weón. Dale, Están dale. hablando, Te pongo la traba, hablando mismo. desde el corazón, así. Ponla también, que se echaba. Ya, como que botar las cartas sobre la mesa, tú decirle realmente cómo estás claro. estás feliz, no estás feliz, estás pasando un bonito Exacto, o sea, si momento. realmente son tan amigos con como quedaron, es aprender a escucharse. Es una dinámica para relajarnos. Es por eso que quiero pedir conexión, por favor, a casa de nuestros caballeros. ¿Qué más, perros? Chicos, Hola. adivinen ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Donde ya está más feliz. Donday está como Ya, más después de que sonriente nos después de informábamos. una mañana Sí, ya no triste, estaba. extrañando lo que es Ecuador y tus niños. Tengo una dinámica para ustedes. Primero voy a comenzar con 4 chicas, pero antes de eso necesito el material que voy a utilizar, así que Hussein, por favor. ¿Dónde ¿El están material qué? ¿Unas sogas? mis cosas? ¿La vamos a amarrar? Va a ser baile. Primero van a venir 4 mientras viene Hussein. Dale un momentito. Primero van a venir 4 chicas, van a escoger a un caballero. Pueden tener interés romántico, no. La idea es que tengan hambre de ganar. ¿Ok? Esto es una competencia de cuerpo a cuerpo. Se van a poner una manzana en la frente. Vamos a lanzar música, van a seguir mis instrucciones y no pueden dejar la manzana caer. Wow. Muy bien. Chicas, pueden repetir al mismo chico, o sea, del grupo a grupo. O sea, si quieren alguien repetir a un chico, pueden hacerlo. Ustedes tienen la elección. La que me agarre el mío a la salida nos vemos. Ok, o sea, Renier va a tener una sola pareja, pero es una competencia de baile, de sabor, sabrosura. Entonces, es una manera de relajarnos y la pareja que gane, el chico podrá regalarle un ramo de rosas, de flores hermosas a la chica para hacerlo bonito, ¿no? La situación y tener un final feliz. Hussein, gracias. Mira, aquí está. Manzanita. ¿Qué pasó? Muy bien, las primeras participantes es Gris, por favor. Andrea. Andrea. Mare. Ay, ay, ay. Y Carla. ¿Qué onda, perros? Muy bien. ¿A quién dije? Muy bien. Tiene que bailar. Ok. solo Primero, la chicas, dinámica necesito es para saber 4. qué chico van a escoger para mover el cuerpo, para pegarse, para decir, de aquí somos, la manzana no la vamos a dejar caer. Ah, Ok. que va así. Así, Sí, así bailando vente, con la Camila, manzana. así vente. Vente. Aquí no la puedes dejar y van a bailar. Taca, 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 taca. Va, va. Ay, está Muy bien. difícil. Muy bien, es difícil, lo sé, señores. aprende Entonces plana, ya te necesito jodí. saber sus parejas. A ver, Carla, ¿quién vas a escoger para bailar el ritmo de Sabrosón? A Austin. Austin, primer candidato que tiene que venir, Gris. Miguel. Miguel, Andrea. Dale, A amiga, Miguel. dale. Dilo. Dilo, Carla, a sin Austin. miedo. Andrea. Andrea, Andrés. Y Mare. A Diego. A Diego. Muy bien, estos 4 hombres, Austin, Miguel, Andrés y Diego, por favor, venir a casa de las chicas. Chicos, pero vengan para acá ya. Corriendo, que esto es para hoy. Mira, mira, le están dando clases de baile a Diego. Estoy calentando. Sebastián es el que baila y no lo sacan a bailar. No puedo hacerlo como boxeo acá. Gracias, chicas. Vayan estirando el cuerpo. Ay, sí. Ejercicio, vamos a ir parando. Estiren, chicas. Vamos. No, pero tú puedes. Muy bien. Cintura, cintura. Le vas a dar el paso de aquí. Un minuto. Corre. Ay, no. ¿Y si hago así? Vaya, bailemos. Este ejercicio, chicos, es de mucha concentración. No pueden perder mirada a Bailemos, mirada a tu pareja. esa. Señores, voten por su pareja favorita en www.elpoderdelamor.tv.
Ahí están practicando. Gris, ¿sabes bailar? No. Oh, Dios. No. ¿Cómo que no? Sí. Maestra de baile, pero ¿cómo mueve bailo. la cintura, maestra? Vaya. Ahí, piecito, está en la rodilla, la rodilla. Ay, no tan abajo. Baila con Alberto un ratito. Sí, esto sigue, Vanessa. Es que se me va a romper el body, ¿no? Tengo como... No le cuentes nada, no le cuentes nada. Muy bien, No le chicas. digas nada, Alberto, ¿entendiste? Muy bien, ¿están listas? Cuidado, no muerdan esas manzanas. Estas manzanas, ¿quién ¡Qué sabe? miedo! Como la Blancanieves. Muy bien, ¿dónde las tengo que parar? Poder del amor. ¿Dónde sería lo más cómodo? ¡Qué hueva! Aquí no sería. Para las parejas, aquí. Hay más espacio. Mi pelo es muy grande. Yo estoy en desventaja. Mira, ve. Yo también. Aquí también las estaturas van a jugar un juego importante, señores. Si agarran a uno muy alto, tienen problemas. Si está muy bajito, también. Ay, Si cierto, son yo de las chiquitito. Sí, más que andas con Pero nadie más Alejandro también es como aquí. Uno Sí, yo a soy cada grandota, lado. mija, no hay... pero Ni tanto, yo muy no. bien, van a Y estar aquí entre la abajo. cocina y la sala, así que vayan escogiendo sus lugares para que cuando los caballeros regresen. Bueno. Llegó Andrés, muy bien. Espero, vayan Bien, posicionando hay con que tu dejar. pareja, por favor. Diego, ¿Qué posiciones, por favor. Ven por acá. Mare, Ven, Diego, bro. cojan Austin. ¿Qué tipo de música vamos a bailar para empezar? La que lance el poder del amor, ¿cómo no? Un mapale. Miguel, ve por tu pareja. Y eso tan repentino, que no me lo esperaba. Muy bien, reggaetón. Sí. Muy bien, ya estamos todos. Es que es chiquitita. Ah, mira cómo la ponen. Muy bien, pónganse por aquí la pareja. ¿Ya? Por aquí. Miguel, Gris, por acá. ¿Aquí están bien esta pareja o acá? Poder del amor. ¿Quiere ver algo? Si es así. Claro, voy a estar A supervisando. ver, altura. ¿Diego y quién? Y Mare. Son de la Ah, misma bueno, altura. vamos a estar ocupando el tiempo. Atrápame ahora. O sea, la idea es que se vayan cayendo. Todos sentados. Es por cronómetro. No hay casi espacio, pero bueno. por intensidad de la Aquí arriba para que los vea el público televidente. Muy bien. El cronómetro lo tiene puesto, Poder del Amor, para ver cuánto duran con la manzana en la frente, bailando. Bájense. Y yo me voy a subir. Para yo verme más linda, ¿verdad, chicos? Gracias. Muy bien, voy a estar mirando, señores. Yo soy el árbitro. Que cumplan. Manitas atrás, así atrás. Solamente la manzana enfrente. Poder del amor. ¿Estás listo para lanzar música? Y cronómetro. ¿Cronómetro? ¿Listo? Sí, muy bien, ¿no? A bailar, bailen. Pero vayan, señores. Ok. Movimiento de cadera. Vamos, empecemos. Den la vuelta, vuelta. Pero muévete, Gris, mueve esa cintura, dale. Siento que se me... Mueve. Pueden mover la manzana por el cuerpo, señores, por el cuerpo. Ah, pues que no se caiga. O sea, si se quiere, si se va a caer, pecho con pecho. Hasta abajo. Muy bien, hasta abajo. Para arriba. A la derecha, vuelta por la sala bailando, vuelta por la sala, pero muevan esa cadera, ¿qué está pasando ahí? Para el otro lado, ¡ay! ¡Tiempo! ¿Cuánto tiempo? Poder del amor. vueltas. Cálmese, Austin, todo su tiempo. Cállate, maldito. Vamos por acá. ¿Cuánto tiempo? No había cronómetro. 48 segundos, aunque pareció una eternidad. Sí, la verdad que sí. Porque sí es difícil. Muy bien, la siguiente pareja. Austin y Carla, vengan por acá, por favor. Eso es mi gallo. Yo quiero ver esa diferencia de tamaño. Ay, marica, ya. Vamos a ingeniárnosla. Oye, chicos, es una competencia de baile, por favor, así que échenle ganas, muevan bien ese cuerpo, sean creativos, muevan, sientan. ¡Listo, señores! Muestren de que están hechos. Perú, Colombia. Colombia mueve cadera. Perú está un poco tieso, pero creo que ¿Qué con la quiere que altura- haga por mi tamaño? No te agaches, Cuando nos diga Vanessa. Ey.
Baja, pero conmigo. Ok, Ya. Para abajo, Bueno, ok, ya. para arriba. Ya, para arriba. Quieto. Ya. Fuerza, Mosi, muévete. Ya, pero no puedo así. Quédate quieto. No me gusta perder. Moete. Para abajo. Para abajo, esto Dale, eso. Está bien, oreja. Haz presión ahí, haz presión. Ahí. Twerking. No, pero Haz twerking, dale. no puedo. Haz twerking. Dale, twerking. Vanessa, no te No, que no me gusta. Vamos bien. No. Vuelta. Vuelta, Camine a la por derecha, el de la casa. Camine. Para allá. Dime que te tengo que hacer algo. Perdón, yo me lo disfruto demasiado. Muy bien. Twerking, Te claro pasa. que sí. ¿por qué no? Y estoy. ¿Cuánto tiempo poder del amor? Yo creo que no vale, ya ganaron. Poder del amor no. A ver, espera. ¡1 minuto 26! Supéralo. Bailo. Supéralo. Ok, si quieren bailarín, por eso es que viene Andrea y Andrés. Vengan por acá, por favor. Échenle ganas, chavos. Porque yo me paso toda la noche pensando en cómo pegar cuerpo con cuerpo. ¿Listo, Andrés? Andrea, no me decepciones. ¿Puerto Rico? Dale. ¿Listos? Música y reloj, cronómetro. Así. Abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Vuelta, hombrito. Vuelta, caminen por la casa, caminen por la casa. Más rápido, velocidad. Vamos, Andrea. Paso libre. Para abajo. Nada, cállate, envidioso. Envidioso. Vueltas. ¿Listos para? Abajo, arriba, abajo y arriba. Abajo, arriba. ¿Cuánto tiempo, señor poder del amor? Poder del amor. 2 minutos. 1 minuto 53 segundos. Diego, por favor, vengan a la pista de baile. Güey, escoger al vato que menos baila, güey, a la madre. Si no te muestras. Ok. Trábame la nariz, Quiero Macaro. que no decepciones al país de México. Jarabe tapatío. México. ¿La tienes bien trabada? Sí. Ya, Así dale, me dio Muy dale. bien. Dale. Reloj, por favor. Y música, poder del amor. La diste toda, la verdad. Ya, una vez, un girito. Izquierda, tu derecha, ahí. No. Yeah. No. Espérame. Yo no te muevas tanto. Tu derecha. Mi izquierda. Ahí. Dale mi izquierda. Tu derecha. No, no te muevas tanto, Diego. Bueno, Aquí, bueno. ahí está. Ahí está, Abajo. ¿Quién te mandó? Arriba. Está en tu nariz, está el miedo. Yeah. ¡Tuerquea! Ahí está, trabado. Tuerqueo. Vuelta. Dale a tu izquierda. Vuelta y abajo. Arriba.
¿Cuánto tiempo, poder del amor? Ay, no. ¿Y yo por qué quieres bailar ahora? No, Un minuto 11. Los ganadores de este round, Andrés y Andrea. Andrés y Andrea, de este grupo, porque falta el otro grupo. ¡Ay, varios grupos! Falta Melissa Gate, que me imagino que vas a escoger a Renier, ¿no? Peligrosa esa pareja. Hombres que quedan en la casa, vengan para acá todos, vengan para acá. ¿Por qué ¡Ya no? vamos! Vamos a hacer una fiesta. ¿Por qué no? Ya, vamos a bailar. Porque estoy con la actitud hoy. Gracias. Dile a tu país, por favor. Dile a tu país. Gracias. Chicos, ¿qué les pareció? Soltar un poco el cuerpo, relajarnos, no siempre estar hablando de cosas. Pegar. No quería que se me cayera. Cuerpo con cuerpo. No me pida que me relaje. Puede, no, si ruedas tú sí, yo sé sigue. que- Tú sigue con lo que tengas, con lo que tengas, puedes rodar. O sea, sí se puede, sí se puede. Luz verde para eso. Aquí después pueden cambiar de pareja. Pechito con pechito, pechito con pechito ahí. No, bueno, Hay hasta ahora segunda son los campeones ustedes, hasta el momento, no se me confíen. No se cambia, yo no voy a cambiar. Fueron bien, muy bien participantes. Bailaron muy bien, los dos la dieron toda. Eli, ¿estás lista para no le mover el conoció cuerpo? pasos Ahí viene prohibidos a Tondai. Andrés. No, ¿y yo para qué? ¿No dijeron que solo 4 parejas? Nunca Que no solo van a ser ustedes 4, no, yo no. Es como el mundial, es como grupos, grupo A, grupo B, Para allá. y luego nos vamos a abajo, penales. vuelta y abajo, arriba. Pero vos te moviste. ¿Puedo tomar agua? Sacaste los pasos prohibidos, bro. Sí, puerquito el pedo. Chicos, se les hizo difícil. Escalera, pues, Chicos, Pero lo hicimos bien. Yo, Eli, yo te voy a ver a ti cómo te va con la manzana. Chicos, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Cómo sintieron el cuerpo a cuerpo? El mover el esqueleto. Fue divertido. ¿Quieren bailar? Falta que los chicos lleguen. Otro round. Mira que él ya viene bailando, ¿ves? Muy bien. Él quiere ganar. Pasa rosa. Dondai. ¿Quién lo elegirá, Sebastián? Renier. Véanlo. Muy bien. La artillería pesada. Pesado, va a sacar los prohibidos. Puro cuarto. Muy bien, las que faltan para bailar ese round es Eli, mi querida Andreina y Melissa. Andreina, ¿quién vas a escoger? ¿Qué más personas? ¿A quién vas a escoger para bailar? Ajá. No, es que te, o sea, de una vez. Es bueno para bailar. O sea, A veces. pueden repetir. Elizabeth, ¿Yo qué? ¿a quién vas a escoger? Pregúntale, Dondai. pregunta. Yo le pregunto porque tengo que hacerlo, Dondai. No siempre tienen ¿Por que qué le ser. preguntas? Melissa, Renier Ah, ¿me y elegiste a mí? Wow. Wow, qué sorpresa. Austin. No viste en la ronda anterior, ¿verdad? Está bien. No, no. ¿Qué pasa? Austin, ¿Qué pasa? a mí me gusta cómo bailó Austin ese día. Digo. No, es que solo le hace así. Lo que coja el que quiera. Ah, no, pero Escoge. ella me dio muchas vueltas. No, con ella sí. Este es con sí, una está manzana bien. en la frente, por si acaso. Muy bien. Vengan por acá las Cuidado, parejas que cuidado, quedan. sigue ¿Quién dando empieza? vueltas. Dondai, ya que estás así tan no, alegre yo que me contagias. No, ya, sí, yo te voy a poner que empieces porque esa cara ya me tienes harta, pero te quiero igual. ¿Por qué no me gusta este Dondai? Dondai, ¿te puedo cachetear? Ah, no, es de amor, cariño. Tengo muy buena Eli, por favor. Creo que se me puede caer la manzana. Mata abajo. Ay, Es que no importa si la manzana roja. todo va a estar bien. Oye, mamá, verga. ¿Ya lo entrenaste bien? No, vamos a entrenar ahorita. Vamos a ver cómo haces esto. Yo espero que hayas visto bien. Espérese, muy bien. Digo. Eso, cadera, cadera. 3, 2, Espérate. 1. Ay, no me va a apretar mucho. Muy bien. Muevan. No te muevas mucho. Caderita. Cadera, amigo. Ahora. Muy bien. Dale. No toque cadera. Mano maestro. Para atrás. Muy bien. Él estaba, creo que se distrajo con la mirada. El lío por el vecino. Dondai, qué precoz, O sea, señores, la puntuación maravillosa de 18 segundos duraron. Oye, Dondai, espérate, la pregunta es, ¿así eres del todo? Vanessa, esa pregunta, por favor. Está bien, pasamos. Mira lo que preguntó Elizabeth.
como nos sentíamos tan acorde a la música, fue de que se nos olvidó que teníamos que estar presionando la manzana. Entonces se nos cayó muy rápido porque nos sentíamos muy cómodos y la estábamos pasando demasiado bien. Dejamos de pensar en la manzana y fue como, ay. Melissa, Kate y Renier. Pensé que lo iba a tener más. Demuestran el swing de los países. Te voy a encerrar en tu jaula. No. ¿Estás con el bailarín, Renier? Sí, sí, por favor, quítale las gafas. Chicos, Es que lo vi tan concentración. fácil. Chicos, El bien bailarín y yo chicos, empieza. silencio, por favor. Todos juntos, después no los puedo volver a tener todos juntos. ¿Están listos? Manzana, no se desconcentre, esto no es de lengua, ¿eh? Eso es frente a frente. ¿Listos? Música, maestro, y cronómetro. Hay bonos usando un besito. Las caderas, Daniel, como siempre. Aquí hay mover todo el cuerpo. Quítate la camisa. ¡Ah! ¡Muévete, Melissa, muévete! ¡Ay, no! Señores, qué horror. Eso ha sido lo más precoz que he visto en mi vida, güey. ¡Dame la manzana! Fue lo más precoz. Oye, Renier, yo pensé que... Había muchas ganas acumuladas. Debo decir, Quería hacer cosas, pero se cayó la manzana. Renier, de atrás para adelante vas en primer lugar. Él se caracteriza porque le gustan quitarse la ropa. De hecho, yo le había dicho, en la competencia lo puedes hacer. Lástima pues que no nos fue muy bien porque la manzana se nos cayó inmediatamente. Pero es más por culpa mía porque yo sí soy súper tiesa. O sea, yo para bailar casi no. La pareja que falta... ¿Quién me falta? Andreina. Andreina con Austin. Bueno. A ver. Austin, espero que esta vez puedas torquear, pero abajo. Yo creo que ahora va. Vas a ver que vamos a ganar. Sí, verdad. Por favor, lentes. Y esa chaqueta. Ah, no, ok. Es más tiempo, ¿verdad? El que dura más tiempo. El que dura más El que dure más Vamos tiempo. a Ahora ver. mismo nadie ha roto el récord de Andrea y Andrés. Ok. Por favor. Ellos bailaron, estaban en primero. Sí, lo bailamos. Bajan. Bajan. Sí le metió, sí le metió. Le metí, Muy le bien. metí. Nos cogemos manos. Música, No, no, maestro no, no y podemos tocarnos. cronómetro. Vamos, mueve el cuerpo, sí. Sí, moviendo el cuerpo. Hombrecito, No, hombrecito. pedí a Vanessa. A ver, ¿dónde? No, pero déjame ver tu swing personal. Para abajo, para abajo. Vuelta, vuelta. No. Iba bien. He tratado de escoger a una persona que me haga sentir bien. Entonces, en este transcurso de tiempo, me he reído con él, he sentido como que un apoyo, puede ser como de amigos, pero pues he sentido eso y es muy lindo, porque yo pienso que uno está como que tratando de llevarse bien con una persona, entonces por eso lo elegí, porque siento un aura y una cosa bien linda de su parte. Siento que es real y que es justo, transparente. ¿Alguien quiere arretar a alguien? Juntos. Intentarlo. Vamos a hacer juntos. Vengan ustedes dos, chicos, ¿por qué no? También ¿Qué pueden. pensás Y desde entonces sacamos el... ¿Quién le da Muy ramos bien. flores a quien? Porque Joder, claro. Vamos a ver. Qué horror. la presión es real hasta la muerte. ¡Música, maestro! ¡Bailen! Dio bastante risa, al igual que otras parejas, porque era uno más grande que el otro. Entonces intentaban nivelarse, pero al mismo tiempo no querían estar tan cerca porque son hombres. Entonces era como, ay, no quiero acercarme, hasta que se les cayó. Fue súper gracioso. Andrea. Muy bien. La soltera más codiciada de la semana.
Espérate, a ver, buscamos la sabemos lava. eso de la estrategia. Muy bien. Claro, te va ¿Qué? te va a regalar. ¿Qué es eso? Más arriba, póntelo. Muy bien. Música, reloj, vamos a ver. ¡Ya! Ya, empieza a bailar. Ah, no. ¡Vamos, Andrea! Ah, no. Muy bien. Para abajo. ¿Y qué está nadando? ¿Está nadando, Sebastián? ¿Qué está haciendo? Para. Gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad. ¿Qué? ¿Cuántas estrategias? 25 segundos. Claramente la química es contigo. Vamos bien. Y vamos bien. Y la golpeaste. Muy Por bien. agarrarla. Chicos, los ganadores absolutos son Andrés y Andrea y Andrés. Andrés, puedes entregar esto. ¿Quién tú quieras? ¿A mi pareja? Tu pareja, obvio. Sí, ya sé. Fuerte aplauso. Yo creo que él se está poniendo en una posición correcta en cuanto a que si solo ellos dos saben, él y Mare saben si su relación ya tuvo fin, y pues si tuvo fin hay que seguir conociendo a más personas. Andrea siempre estuvo interesado en él desde el principio, sin embargo respetaba mucho la relación que tenía con Mare, y creo que ahora se va a dar la oportunidad de poder conocerse un poquito más para ver si pueden llegar a tener una relación. Bueno, chicos, ¿cómo sintieron un poco de relajación? De sentirnos un poco... Más dinámicas. Más dinámicas así. ¿Les gusta más dinámica, chicos? De momento les hace falta relajarse, conocerse de una manera más divertida, sin necesidad de tanta presión. Y competencia. Yo propongo que traigan un twister y juguemos. Color. Claro, para actividades donde haya roces. Hasta me quieren ver ese uno celoso. Que hayan roces ya. Hay muchas opciones. Boxeo o algo así. No. O que Don David organice otra fiesta. Claro, yo puedo organizar. Bueno, chicos, ¿y ya se siente mejor? ¿Dónde ya te sientes un poco mejor? Sí, Por lo menos. Sí, me siento. Yo no me siento mal. No me gusta estar así nada más. Pero yo estoy bien. ¿Es la única razón? Es mi palabra. ¿Ah? La única razón era porque extrañas. Ajá. Ajá. Sí. ¿O te molestaste con él? No, todavía no. Todavía no. Es que va a haber un día que me moleste con ella, ¿no? No sé, por algún motivo nada es perfecto. Eso pasa, es Nada es normal. perfecto. Andreina, ¿estás mejor? Ay, sí, súper bien. ¿Sí? Sí, es que tengo... Esa página todavía está. No, tengo problemas también. O sea, de aquí afuera otros problemas, entonces como que todo se junta, pero pues fuerte. Como hablaba con los chicos, me gustó esa plática que tuve con ellos. Liberadora. Sí, me hizo también como que, ¿cómo se llama eso que me hiciste? ¿Qué ritual le hicieron? Hice un ritual en La liberación. Es que hacemos una liberación para los solteros. Es muy especial. ¿Quién aquí? Porque nunca me lo hicieron ¿Quién a mí? aquí? Exacto. ¿Quién Yo sentía- necesita liberación? Jorge. Jorge. ¿Necesita liberación? Está bien. A Jorge le toca liberación. Así, Liberación. Para soltar ese corazón. Está jodido. Sebastián, una recreación. Me hicieron la liberación. Te recomiendo el trío, Angelito, Diablito y el juez. Bueno, chicos, ahora que estamos todos juntos, quiero recordarle al público que puede votar por su favorito en www.elpoderdelamor.tv. Y así con este amor en familia, ¿saben qué, chicos? Yo me voy a retirar y les voy a dejar las casas abiertas para que compartan un poco más. Y todos se fueron a su casa. Bueno, pues me fui para casa. Ya le dije. Tristeza en el A la Alberto. Ay, los quiero, chicos. Sí, hay muchas dinámicas como esta que se pueden hacer más divertidas así. Entonces cambia la manera de cómo pasar el día también. Un poco de diversión de vez en cuando. O todos los días. ¿No? Sí, sería bueno. Sería bueno. Caes bien como amigo, pero no sé por qué siento que contigo no... de que no sé si pueda confiar. Bueno, platica conmigo con respecto a eso.
de esa máscara que dices que crees que tengo. ¿Qué máscara crees que tengo? Y yo te digo si sí o no. No, yo sé que tú eres real. No, no se trata de eso, Ujú. porque para lo que muchas personas puede que sea real, para otras personas... ¿Ves? Entonces, parce, yo estoy conociendo algo de ti que me parece que es lo que es, y es que tú eres una mujer directa. Desde la primera semana lo vi, lo percibí y me pareció súper encantador. Eso me parece maravilloso de ti, y de hecho que creo que por eso hubo asperezas con tus compañeras, porque tú eras clara. Quiero que lo seas conmigo, y de por qué crees que hay algo, o sea, como un escozor, o sea, sientes algo conmigo. No, yo lo decía con las chicas. Tú me pareces un chico divertido, espontáneo, chévere, pero siento de ti como una pullita de saber si sí o si no, en el sentido de confianza. Ok, ¿con Eso no respecto a qué? Eso no quiere decir que tú no... ¿Qué tipo de confianza? ¿Qué tipo de confianza? Como que ejemplo, yo te puedo contar algo. Ujú. Y no sé si después... Ay, no quiero. Yo lo haya decidido. No por eso, sino que no decir, sino que siento que tú eres muy de defender las cosas, entonces me gustaría, porque siento que eres una persona muy madura. Pues yo defiendo lo que es defendible. Obvio. Y no lo indefendible. Obvio. Me hago entender, y ese es un error de muchas personas. Pero ¿qué pasa? No puede haber miedo a hablar con crudeza, con franqueza en la vida, baby. No puede existir eso. O sea, si vamos al pasado, Es que yo independientemente... ahorita, te juro, lo que quiero es como que conocer a las personas, como amigo, como lo que sea. Yo lo único que quiero ¿Pero ya qué es te como pasa, que... mamacita? ¿Por qué estás así tan afectada por este mal? No estoy afectada. ¿Te ves afectada? No, pero es que estoy afectada por cosas también que tengo internas en mi casa, en mi familia. Todo Mira, se junta. con todo el cariño te lo digo, de verdad. Todos podemos estar en esa posición, incluso más complicada. Nadie sabe lo de nadie, a la final. La presión es para todos. Y tú estando aquí, debes aprender el valor y el poder del ahora. El ahora es crucial. Y el ahora es tu presente, es lo que tienes que vivir acá. Si tú tienes la cabeza, la mente y tus emociones en otro lugar, cuando no depende de ti, ves, realmente, no puedes cambiar nada. Tú puedes cambiar tu presente en estos momentos porque es lo que puedes hacer de aquí en adelante. Pero los problemas X o Y están en otro lugar. Sebastián es un chico que la verdad me cae súper bien. Pues creo que ha pasado por lo mismo que yo, que ha sido señalado. Por eso quise también escucharlo, porque él me dijo para hablar. Entonces quería pues platicar, porque tengo que conocer a todos. Quiero saber con quién conecto, con quién sí, pero quiero que sea mi tiempo. No quiero apresurar nada. A veces las chicas dicen, ay, es que viniste a encontrar el amor, debes de ser como que rápida. Y yo pienso que todo a su tiempo, cada quien se toma su momento, su distancia de conocer, de poder darse cuenta de quién estás conectado. Pero pues eso, con respecto a Sebastián, pienso que es un chico que puedo llegar a conocer para poder aconsejarme, poder entablar una conversación y poder como que saber consejos, escuchar consejos. Yo me gané un premio Ujú. hace años y la persona que me recibió, créeme que no es ni familiar mío ni nada, es más, no la he vuelto a ver. Solo era una fanática y ella me la regaló y por ella conocí esto. ¿Y ahí? Esa no tiene nada, esa me la compré porque me gustó, esa roja mi mamá. La música. Esa no tiene... ¡Qué lindo te ves! Yo no me he hecho nunca esa hueva de hueco. No, está bien. Así está bien.
¿La mamá? Esa no tiene. Esta no me gustó. De la buena suerte. Suerte. Ajá. ¿Esta? Ese no es una alita, pero la tomé como alita. ¿Por qué? La que tú tienes también. ¿Yo qué? Tú tienes mi cadenita. Mm. Ajá. Es como parte del éxito que se ha dado. Y bueno, la torre porque cuando fui allá... Esa es la de mi mami. Del otro lado dice mamá. ¿Esto? Eso no tiene significado, pero cada vez que me lo preguntan es como que los colores de la bandera gay. Solo el color... No, mira, tienen diferentes, sino que tengo que lavarlas. Tienen los colores, ajá, tienen los colores. El panda por el panda, el mundo porque quiero recorrer el mundo. ¿Y eso? Es por la Cenicienta, porque cuando fui a Nueva York, vi la Cinderella, vi la de Broadway. ¿De ahí porque es un alcohólico? Ah. Ese porque me gustó. No, el regalo, pensé que ibas a coger la otra. ¿Y esto? Esa es mi familia, el árbol. Ay, qué bonita. Si la abres adentro dice familia por siempre. Yo sé. Ay, no te da la vuelta. Ya sí veces. Y aquí no he comprado porque no he visto, pero Ay, en cada país hay un que... montón de cosas. En cada país que solo Swarovski O veo sea, aquí. en este mall. Ay, pero no. Me he preguntado si hay, porque la cosa es comprarlas en cada viaje que te vayas, ¿no? Para que una sea de cada país que... Pero ahí no he visto acá. Y a veces no me la pongo porque como que si te pones bastante, yo creo que me quisiera poner, hacer una así. Yo tengo unas cadenitas. Yo te dejé feliz y de repente otra vez estás así. Ah, no, así no juego ya. Así no veo esfuerzo. Y Vanessa le preguntó que por qué ella se sentía así, si era que ella tenía esperanza de que cuando regresara iba a tener algo con vos. Entonces ella le dijo que ¿cómo se llama? Ah, que lo que había hablado con vos pues era muy personal y no lo quería decir. Qué incómodo. En la casa de nosotros fue súper incómodo cuando pasaron la conversación. Estábamos todos sentados como que viendo todo y fue como que... Porque, o sea, no sé, tú sí me has dicho que ibas a conversar con ella, pero no me esperaba que la conversación fuera así. O sea, es que es obviamente diferente. No, es que fue que Vanessa sacó todo, porque yo, bueno, en esa misma plática yo le dije a Andreina, la verdad que yo quería conversar con vos, le digo yo, para dejar las cosas en claro, que no hayan malos entendidos y que no nos llevemos mal, porque no quiero que haya tensión. Y ella me dijo como que, no, la verdad que no tenemos nada que platicar, no ha habido conflicto entre nosotras, entonces yo lo que tenía que hablar ya lo hablé con Miguel, y contigo es como que, ¿de qué vamos a hablar? Y lo raro que yo le digo a Vane, o sea, pues la verdad que, no sé, Andreina estaba como muy ilusionado, no sé qué fue lo que pasó porque ella no lo aclaró muy bien, de que como que ella venía con la idea de que ella venía para regresar con vos. Pero es que eso fue un tema que hablamos al principio y yo se lo dije siempre que hablaba con ella, incluso cuando yo hacía entrevistas, que yo decía, hey, que regrese Andreina, que ponía el voto como que, hey, apóyenla. Yo eso lo dije. Yo solo decía como que yo no lo estoy pidiendo para recuperar la relación que teníamos, o sea, lo estoy haciendo porque pienso que se merece otra oportunidad. La quitamaridos de la semana. Andrea. Pasaste de ir ciegamente por Shirley a ir ciegamente por Melissa. Como mismo me enamoro fácil, me desencanto fácil. Yo no estoy resentida con él ni nada, solo que sí me sorprende su actitud. ¿De dónde surgió esa relación? No siento que de parte de él hay interés. Si quieres que nos conozcamos, podemos darnos la oportunidad de conocernos. En mi corazón está Andrés. No ha hablado conmigo porque supongo que no tiene nada que hablar. Ojalá no enloquezca, madre. No me preocupa, pero me preocupa el bienestar de aquí.
que ha dicho que tiene miedo. Hasta cierto punto yo he dejado claras las cosas. También hay que preguntarle si le apetece que lo cuenten. Si veo que no pasa nada, pues, bye. El que busca, encuentra. Y cuando encuentran, se molestan. Entablamos la conversación para que no pasen estos términos como pasaron con Don Dai. Les tengo otro reto a las parejas del poder del amor. ¿Cuáles son las medidas de Eli? ¿Qué? Don Dai tiene más senos que tú. ¿En dónde prefiere Gris que le des un beso? ¿Quién fue su primer crush en la casa del poder del amor? ¡Oh, yes! ¡Sí!